Suscríbete a la Panterita. Hola. ¿Y ahora cuánto son? ¿Tú la para saber más cuánto pasó ya? 35. 35, ya pasó. Yo le llamé a él, chico con futuro. Sí, sí, sí. Pero su manera, ¿cómo me respondió lo que a mí me... ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? No. Pero tu elección fue otra, Arturo. ¡Ah, me echan Te cara! podías haber jugado y elegiste no Bueno, jugar. listo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Dice Gerardo Víctor que lo tuvo Gustavo Morínigo. A lo mejor no puede dar una mano. Sudamericano sub-15, él integraba el plantel con ¿Y quién Enciso, por ejemplo. ¿Y otros compañeros de él? Y aquel equipo tenía Kevin Pereira, que hoy está en Luqueño, y que de hecho jugaba en Capiatá junto a él, porque estaban juntos en aquel momento en Capiatá. Kevin Pereira, Alexis Fariña y Hugo Cuenca, los tres del Deportivo Capiatá que jugaron. ¿Y Alexis Fariña sabemos dónde está? Cerro, sí. Kevin Pereira está en Luqueño ahora. Para hablar con Kevin. Después, por ejemplo, su compañero Juan José Cardoso, el que está en Argentinos Juniors, que hace poco hablábamos con él. Alan Núñez, lateral derecho de Cerro. Son los nombres más Fútbol rescatables. italiano en el Milan de primera. Sí, exactamente, ahora subió el plantel de primera. 18 años. Sí, 18 años tiene ahora. Francisco Morel, otro de sus compañeros, el que está en Nacional. Es de Hugo Cuenca, es de Coronel Oviedo y actualmente tiene 18 años. A los 16 él fue a una prueba a Milan y se quedó después de haber jugado ese sudamericano. Necesitamos datos de él. Sí, aquí veo en su momento, hay que confirmar cómo está la situación ahora, que 10% del pase todavía pertenece a Capiatá. Pero igual vamos a reconfirmar eso porque ya pasaron 2 años. A los 12 años creo que arrancó en la escuela de fútbol de Capiatá. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Arturo, ¿qué tal? Para comentarte que acá en Los Olimpia es un desastre la adquisición desde ayer de las entradas. El sistema cae a cada rato, hay mucha gente, hay muchas señoras, muchos señores de la tercera edad, algunos son vitalicios, y el vitalicio solía tener una atención preferencial. Ahora tienen que esperar, no hay lugares donde sentarse, y en fin, hay mucho plagueo y pregunto nomás si la tecnología de hoy en día no se puede solucionar también con tecnología. No puede ser que se tenga que vender 1 o 2 entradas cada 45 cada 1 hora, Arturo. Ahora mismo ocurre esto en el Salón Blanco del Club Olimpia, un desastre, puro protesta por todos lados. Bueno, la invasión de las entradas, Carlos, gracias. Este es el tema de las entradas. Sí. ¿Ya locura ya? Sí, la gente quiere asegurar. Ahora son vitalicios, de lo que decía el señor. Dijo el señor. Este julio sale todo, empezó Electro Universo, aprovechar los mejores descuentos, llévate lo que siempre soñaste solo con tu cédula. Este julio Mega sale solo en Universo, por tus compras participás de un viaje para 2 personas a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Nuevo sabor asado, pollo condimentado fresco de pechugón para los amantes del asado. Super precio, lanzamiento, encontrarlos en la sección de frescos de todos los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19. La Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed toda la vida. Estamos en contacto con Kevin Pereira. Kevin, ¿cómo te va? Buen día. Se cortó. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio casi R y 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Hugo Cuenca, ¿qué puesto juega? Es volante ofensivo. Estoy buscando el dato, no estoy encontrando, pero yo recuerdo que él había jugado un partido con 14 años en Capiatá. Copa Paraguay, debutó allí, Copa Paraguay, 14 años. Ese fue su debut en Capiatá. Sí. Y está desde los 12 años en la formativa de Capiatá. Pues ese niño que no es común eso, ¿eh? No. Porque uno de los tantos jugadores que fueron calladitos nomás. Sí. Y lo llevaron. Sí. ¿Y con quién vive allá? ¿Dónde está? ¿Cómo se fue? ¿Oriundo de dónde es? Coronel Oviedo, Hugo Cuenca. Para hablar con los padres, si nos dan producción externa, perdón que lo hagamos al aire, ya teníamos que haber hecho antes, ¿verdad? Pero bueno, nunca es tarde.
Veo que en su momento, aquí no veo publicaciones actuales, pero trabajó con el grupo de Paraja y Renato Vitar, porque es la escuadra que promociona en este caso las actuaciones de Hugo Cuenca. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa y planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. Se lo cortó Gerardo, ¿verdad? Suena con Kevin Pereira. Y escribirle, sacarle por WhatsApp. Vamos a ver si podemos hablar con Kevin. Y el otro, el tema de la selección nacional, ¿verdad? Que va a jugar en Ciudad del Este. Sí. Rompiendo el maleficio. Y sí, justo ahí ganó el partido de Ecuador. Creo que pasa por ahí porque si hablamos de la respuesta del público, fue buena el otro día en el Defensores. Quizás es quitar esa presión, ese estigma de no ganar últimamente en el Defensores. Así es la cosa de jugar en Ciudad del Este. ¿Cuántos partidos se jugaron en eliminatoria? Y eliminatoria el único ante Ecuador. El único 2-1. Ecuador. 3-1. 3-1 había ganado Paraguay aquel día. ¿Qué fecha se jugó? Robert Morales. Fabián fue seleccionado, ¿verdad? Sí. Fabián. Marzo. Un segundo al aire. Estamos con Fabián. Perdón. Le llamé a Fabián Sanabria, era Fabián Aranda. Perdón, Fabián, discúlpame. Perdón. Decir bienestar y certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro. Si tenés entre 18 y 21 años, empezá con 50.000 guaraníes. 22 o 25 años con 100.000 guaraníes. 26 años con 140.000 guaraníes. Si vivís en Ciudad del Este o Encarnación, llámanos y te visitamos. Más info al 218-4000. Redes, Facebook o Instagram. Caja Mutual. ¿Qué fecha llegó ese partido? Marzo. Fue el 24 de marzo. ¿Y qué posibilidades tenía Paraguay? No, ya estaba eliminado, era por cumplir el calendario. Fue la penúltima fecha. ¿Y el presidente, cómo se llama el que está en el 3 de febrero, ahora que dirige todo el operativo? Y Enzo González. ¿Y Enzo González qué vínculo tiene con Fabián? Y él es el tesorero y delegado del Club 3 de Febrero. Él aparte compra espectáculos, por ejemplo, a Resistencia podemos hablar, ¿cómo se llama? Enzo González. Por el tema de las entradas, como acordate que eso tiene un movimiento. Sí, totalmente. Enzo González. En realidad, me corrijo, Paraguay tenía todavía las famosas chances matemáticas, pero dependía de un milagro a esa altura. Le gana a Ecuador, en la última fecha tenía que ganar, esperaba una combinación y después Paraguay queda fuera ante Perú, pero ya estaba prácticamente eliminado. Robert Morales hizo el primer gol, se lesiona antes del gol. Miguel Almirón y el otro tanto hincapié en contra. Blas Rivero fue expulsado a minutos del final. 3-1 le ganó Paraguay a Ecuador. Ya conoces la Mitsubishi ASX, es la SUV con más estilo de todas. Ingresá a las redes sociales de Mitsubishi Paraguay y descubrí todo lo que te ofrece esta SUV. Mitsubishi, siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión du Brasil en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250. Ingresá a www.pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos busca. Rodrigo o Gerardo, si vos tenés Enzo González el número, así Gerardo con Kevin. Enzo González. No, para que sepa, a saber qué hace Rodrigo nomás. ¿A quién le estás llamando vos? Novitano con nosotros casi no habla, ese va al otro medio, busca la Paraja. Con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llamanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Paraja, imposible, hoy estoy en el aeropuerto. Muy bien, esto responde Paraja. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Ameliano Cerro Porteño el sábado 15 en la Encarnación. ¿Vos sabías? No. Con ella. Llamale a Pablo Melgarejo. Ameliano Cerro Porteño, tenemos la información, sábado 15 en la Encarnación. Sábado 15 en la Encarnación. ¿Y Ameliano a quién le llevas a Ciudad del Este? ¿O a quién le lleva Ameliano? ¿O es el trinidense? Segunda fecha, ¿quién juega? Ameliano contra Cerro la segunda. ¿En dónde? Y en Encarnación. Y Resistencia ante Olimpia. Ameliano Cerro sábado 15 en Encarnación. Sí, y Resistencia Olimpia también en el interior, en Ciudad del Este, segunda fecha. Y después trinidense cuando sea local también. Pero Ameliano Cerro estaba confirmado, ¿vio?
No, todavía no se programó. Entonces, Emiliano Cerro de Encarnación del Sí, sábado. sí, confirmado. Héctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Arturo? Un placer conversar contigo. Saludos a los que te acompañan. Tenemos la información con Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, que está confirmado Emiliano Cerro el sábado 15 en Encarnación. Sí, Arturo, recién recibió un mensaje de nuestro delegado que está en la reunión donde nos comentó que fue fijado para el sábado 15 a las 18:30 horas. ¿Se puede confirmar? ¿A qué hora el sábado? 18:30 horas. 18. Eso fue lo que me pasó, el informe que me pasó nuestro delegado. Está en plena sesión aún. ¿Y usted, esa es qué fecha? Segunda. La segunda, el próximo, de este sábado 8. ¿Y ustedes venden el espectáculo, Héctor? Hacemos 50-50, Arturo, con la Liga Encarnacena. La Liga Encarnacena también está en proceso de formación del club, que el próximo año tiene que disputar el campeonato de la intermedia, y ya están moviéndose para generar recursos para dicha campaña. Y aprendiendo, ¿qué paga al equipo visitante, Ameliano en este caso, los organizadores con Cerro? Ameliano se encarga de pagar sus gastos, sus costos. El equipo, o sea, la Liga Encarnacional se encarga de pagar los costos del canon que tiene Cerro Porteño, y después vamos con los gastos compartidos, lo que tenga que ver con venta de tickets, control de acceso, canon APF y todos los demás costos inherentes relacionados que habitualmente se pagan acá en Asunción, ¿verdad? ¿Y cuánto el canon que paga Cerro? 70 millones. ¿Eso quién le da a Cerro? Eso le da el socio comercial, en este caso Ameliano, la Liga Encarnacional. ¿Eso antes del partido? Sí, yo creo que ahora que se fijó la fecha, el próximo lunes se estaría desembolsando, ¿no? 70 millones. 70 millones. ¿Y cuánto piensa recaudar, Héctor? ¿Cuánto piensa? Un incremento también ahí, Arturo. ¿Era 50? Era 50 anteriormente. ¿Cuánto piensa recaudar? Y más de 600 millones. Más de 600 millones de guaraní. ¿Y ya están los precios de las entradas? Sí, las preferencias 100.000, las plateadas 70.000 y graderías 30.000. 30.000 de hecho no pueden subir más que 30.000. 30.000 graderías, plateas ¿cuánto? 70.000. Sí. Preferencias 100.000. ¿Y piensa recaudar 600 millones de guaraníes? Esa es la idea que tenemos, la expectativa, Arturo. Entendemos que el campeonato recién inicia, Cerro está teniendo buenas incorporaciones, buenos refuerzos y toda la expectativa que genera de tenerle al Ciclón de Barrio Obrero en Encarnación. Está bien, ¿y mañana ante el Trinidense? Sí, mañana a las 16:30 en el Martín Torres. Bueno, gracias por este. Un segundo. Sí, presidente, acaban de anunciar a Alberto Contreras y a un brasileño, Gustavo Santos, es mediocampista. ¿Nos puede comentar algo más sobre Santos principalmente? Sí, nosotros entramos en una política de, como siempre digo, tratamos de copiar lo que hacen los otros equipos. Yo llamo que hay equipos que les va bien en Sudamérica, donde hacen opciones de chicos formados ya en otras instituciones, y nos fue bien a nosotros con Franco Ortellado. Y lo que hacemos ahora es ver la rescisión, que el chico tenga la rescisión de su club de origen, se queda un porcentaje para dicho club por derecho de formación y pasa a ser jugador definitivo de Ameliano. O sea, hoy día Ameliano trata de que todos los jugadores sean ya propios, ¿verdad? Y de esa forma llegó Gustavo llega procedente de Atlético Paranaense, es de la formativa Atlético Paranaense, central y volante central como posición principal, y con muy buen físico y muy buena técnica que los scouting del club estuvieron analizando, y yo creo que de aquí a poco puede ser muy importante para nosotros, ¿verdad? Que tiene un contrato ya de 2 años con el Deportivo Ameliano. 20 años, ¿verdad? Creo que hoy creo que cumple 21, si no era hoy, ayer. Ah, perfecto. Entonces viene Atlético Paranaense, Gustavo Santos, zaguero central. Sí. De la misma cosa como hicimos con Pablo Adorno, el lateral derecho de Lanús. Lástima que Pablo Adorno en un amistoso tuvo una lesión grave, ligamento cruzado, pero la política del club hoy día es tratar de buscar chicos formados en las mejores escuelas de Sudamérica y bueno, que vengan, que no tuvieron oportunidad en sus clubes y vengan a brillar en Ameliano, de la misma forma que fue con Hugo Benítez y Alex Arce, que fueron formados en Cerro Porteño y están, Alex ahora todos le conocen, ¿verdad? Y Hugo que está brillando en Ameliano. Buscamos eso para expandir también a
al extranjero, ¿verdad? Bueno, Héctor, muchísimas gracias por toda la información y lo que tenemos, lo último de Ameliano. No, por favor, a la orden, cuando gusten. Bueno, y está Jorge González, que es el socio del espectáculo, veo. Sí, 50-50, el presidente de la Liga Encarnación. ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien, Arturo, un gusto saludarle a todos los panelistas y a usted. Estamos hablando con Héctor Melgarejo, el presidente Ameliano. Van con una coproducción para la presencia de Cerro en Encarnación, ¿verdad? El 15, sábado 15. Así mismo, Arturo, estamos en eso trabajando ya hace bastante tiempo y ahora ya está programado, así es que ya tenemos la fecha y horario para dicho evento. Incluso nos han dado los precios de la entrada, todo va para el 15, 30.000, 70 y 100, heladería, platea y preferencia. Platea y preferencia, sí señor. Bueno, Jorge, ¿qué más se puede agregar? El horario 18:30 el sábado 15 de julio. Sí, sábado 15, 18:30 horas y estamos ya entusiasmados, vamos a salir inmediatamente ahora que se programó todo ya, tratar de salir ya en la brevedad posible con la venta de las entradas. Bueno, y con relación a la intermedia del próximo año. Estamos trabajando ya estamos inclusive muy prontamente ya vamos a tener un coordinador de las inferiores, trabajar ya, queremos trabajar rápidamente ya en todas las categorías, las 4 categorías. Recién estuve por la municipalidad, queremos tener un centro de alto rendimiento, tener por lo menos 6 canchas para las inferiores donde vamos a trabajar lo más profesional posible en todos los sentidos, desde psicólogo deportivo hasta nutricionista, y también queremos trabajarlo de la mejor manera posible lo que se refiere a la reserva y primera. Estamos soñando en grande, así es que pensamos que podemos llegar a ser grandes. Muy bien, gracias por este tiempo, Jorge, por los datos, por lo que ustedes están ahí trabajando con la Liga Encarnacena, por el estado y todo lo que viene de aquí en adelante. Gracias, Jorge. No, muchas gracias a usted. Un abrazo de gol aquí de la Perla del Sur. Gracias. Éxito y bendiciones. Gracias, Jorge González, presidente de la Liga Encarnacena. Enzo González, ¿cómo te va, Enzo? Buenos días. Buen día, Arturo. Un gusto, como siempre, acá a las órdenes. Bueno, contanos, Enzo, nos acompaña Sergio Orteman hoy. Enzo, el tema de las eliminatorias, ¿qué podés anticiparnos? ¿Septiembre 7 o qué fecha hay? El 7, a las 18:30. Contanos, Jueves. Se va a jugar en Ciudad del Este, Enzo, ¿qué es perspectiva? ¿Cómo se dio? ¿Cómo está el estadio? Contanos, es partido oficial organizado por la FIFA. Sí, así mismo, el día de ayer se oficializó, ya veníamos manejando esa información. Desde el este del país estamos felices, no solamente como club, y a partir del 27 viene todo lo que sería el equipo, la APF, a trabajar por el estadio para dejar en condiciones la parte lumínica, empastado, vestuario, todo lo referente, pintura general. También hay un apoyo de la Municipalidad de Ciudad del Este para asfaltar el estacionamiento, una serie de trabajos con el fin de dejar en óptimas condiciones para el día del partido. ¿Cuánto tiempo parado el estadio va a estar sin estar habilitado? Y es el 27 prácticamente nosotros le entregamos el estadio a la APF. Nosotros vamos a tener que estar buscando un nuevo estadio a fin de disputar nuestros partidos de la intermedia, pero vale la pena en todo en pos de la selección, en todo lo que es este espectáculo que se va a ir al este del país. Básicamente el estadio tiene que estar igual que ante Ecuador, porque ya se jugó en marzo eliminatorias ahí, o tiene que tener algún retoque más estructural, le consulto. Estructural, no, yo creo que el punto más crítico sería la parte lumínica nomás. El resto son detalles menores, por así decirlo, pero lo único así muy oneroso, por lo menos hasta donde yo sé, ¿verdad?, sería la parte de la lumínica. Pero como te digo, es muy reciente, el día de ayer se confirmó, en la próxima semana solamente se estará reuniendo el equipo para tocar todos esos detalles. Enzo, te consulto, ¿la lumínica tiene que ser LED o no hace falta que se cambie a ese dispositivo? Tengo entendido que sí, no sabría decirte, no creo tanto el tema, ellos nunca tocaron el tema de LED, sino que hablan de, si no me equivoco, el término de sus lúmenes. No sé si 1000, 1200, esa es la capacidad que tiene que tener este tipo de espectáculo. Muchísimas gracias, Enzo, gracias por este tiempo. A las órdenes. Gracias, Enzo González, delegado del 13 y encargado, ¿verdad? Sí, hoy la figura, ¿es verdad? Sí, generalmente suele ser organizador de espectáculos. Sí, señor. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Cómo te va, Sergio Orteman?
¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, buenos días, porque todavía no almorzamos. A la mesa un saludo grande y gracias por la invitación. Sergio Orteman, últimamente en Resistencia. ¿Y antes? Y antes... Largo había salido de 12 de octubre. 12, sí, 12, pasó por Olimpia, técnico de Sol de América. Sol de América, San Lorenzo. Sí, San Lorenzo, ¿no? ¿Vos tenés otras actividades profesionalmente hablando? No, actividades profesionales no. No digo como técnico, un empresario y otras cosas, perdón como expresarme de esa manera. Sí, alquileres y... No, por eso digo, no tenés la necesidad de... No, pero me gusta, me apasiona. No, pero por eso te pregunto, hay técnicos que están buscando el trabajo porque viven de eso. A ver, yo creo que a todos los cuerpos técnicos le suma de las dos maneras, ¿no? Desde lo deportivo y obviamente desde lo económico. Yo tuve una carrera linda y larga, por suerte, como jugador, pero bueno, no viene nunca mal trabajar por lo deportivo y obviamente que lo económico siempre suma y a tu cuerpo técnico le suma muchísimo. ¿Sabes por qué te pregunto, Sergio Orteman? Porque ahora tiene que desprenderse Federico Santander de Regina, ¿verdad? Sí. Arreglaron con él. ¿Vos estabas en México cuando Recanate te trae? Sí. ¿Y a tu cargo quedaba la negociación con el club mexicano? No, en realidad Marcelo me va a buscar cuando yo estoy en Peñarol, que estábamos para salir campeón y yo ya tenía un preacuerdo con el equipo de México. ¿Qué equipo era? Querétaro. Pero bueno, esos primeros 6 meses fueron competitivos en México, pero era un poco particular porque ahí cada 6 meses entraban 3 jugadores y salían 3 extranjeros. No importaba el nivel, no importaba nada. Entonces llega un momento, estaba haciendo pretemporada y me dijeron que no continuaba, que tenía que ir a la reserva, y ahí Marcelo me vuelve a contactar y bueno, terminé saliendo más por FIFA, por eso el primer semestre de Olimpia me terminó yendo muy mal, pues mi pase me llegó en marzo recién, se demoraba mucho también en ese momento el traspaso de los pases cuando uno reclamaba y pedía su salida. Porque me acuerdo que el Recanate decía, o Olimpia, él hablaba y decía, es Sergio que se tiene que encargar de vincularse. Yo tenía 3 años de contrato y el club a los 6 meses ya decidió sacarme. Entonces para la liberación del pase y todo, ahora es mucho más rápido, ahora ya son 40, 45 días, me parece nomás, y eran como 60 días o 90 días entre trámite, bueno, Gerardo Acosta que me manejaba todo, que a veces se hace más largo, cada vez termina siendo más rápido cuando un club decide que un jugador no continúa, por más allá que tenga contrato, ya la habilitación es más rápida, ¿no? Para el jugador no pierda tiempo. ¿Y a los cuántos te fuiste transferido vos? ¿Afuera? Sudamérica para afuera, no Uruguay para acá, para Europa, para México, para donde sea. ¿Qué edad tenías vos? Y de acá a Argentina me voy a los 24 años, y a España termino yendo como a los 28, y a México, y esa vez tenía como 31. México. ¿Sabés por qué te digo, Sergio Orteman? Hay un chico que no podemos ubicar hasta ahora, Hugo Cuenca, de Capiatá, que fue al Milan, fue a la Sub-17 y ahí fue al Milan. Hoy quieren más jóvenes los clubes, Enciso en Inglaterra y otros, ¿verdad? Matías Segovia en Botafogo. ¿Cambió eso? La visualización de los partidos y de los equipos hace que ya vean muchos más los juveniles y las selecciones juveniles. Tampoco no hay muchos cupos en Europa como había antes, que se podían jugar solo 3 extranjeros. Hoy es más liberado ese tema también, y ya con un pasaporte comunitario, puedo decir, antes había muchas más restricciones de lo que hay hoy en día. Sí, por eso digo, ¿y vos sabés quién es Hugo Cuenca? ¿Nunca hablaste de él? No. ¿No te suena? No me suena. A los 14 años debutó en Capiatá. Ahora está, ¿sabes por qué te preguntamos? Sub-15 y ahí fue a una prueba a Milan, y quedó hace 2 años, estaba en Italia, ahora subió el plantel de primera. Lo que será, ¿verdad? Hay muchísimos paraguayos en el mundo jugando. Soler hay uno ahora en Lanús, que 18 años. Lateral izquierdo. Que no tienen las posibilidades de acá a veces, y bueno, tienen que buscar afuera. Como jugadores uruguayos, argentinos, no hay de muchas nacionalidades que capaz de juveniles no tienen esa posibilidad de jugar y agarran su bolsito de nómade y salen a buscar en otro país donde puedan jugar. Solo que es más común ver argentinos, uruguayos diseminados así en clubes top europeos en inferiores que con respecto a paraguayos. Paraguayos cuesta más, o sea, encontrar un caso así como Hugo Cuenca, ahora se fue Diego González al Lazio, es un poco más difícil por el mercado mismo. El mercado ha terminado bajando, ¿no? Influye mucho no clasificar al Mundial. Eso también te
te baja, que van a... Argentina y Brasil siempre van a ir a buscar y siempre van a estar en ese top. Y Uruguay, bueno, al meter 3 mundiales seguidos también se mantiene, y los jugadores referentes de Uruguay que se han mantenido 10, 15 años en Europa a primer nivel, eso ayuda también a seguir buscando jugadores de Uruguay. Perdón, Sergio, como vamos a hablar de todo con vos, ¿sí? Sí, claro. Bueno, perdón. Queremos datos de este chico Cuenca, compañero de Kevin Pereira. ¿Y de quién más? Y en ese sudamericano estaba Julio Enciso. ¿Y quién era el técnico? Gustavo Morínigo era el técnico. Gustavo Morínigo lo contesté. ¿Su ayudante quién? Yo imagino que estaba en aquel momento con Diosnel Burgos, para Toro hablar Acuña. Toro Acuña, Diosnel Burgos. ¿Matador? No, él no, con Morínigo en juveniles no estaba él. Estaba. ¿Sí? Héctor. Sí, estaba. Sí, pues... No, él no estaba con Florentina, acaso, en aquel momento, Sergio. Con Gustavo Florentín. Con Morínigo. ¿Héctor Núñez? Seguro. Para hablar con él. Ahí me pica la curiosidad en el tema, porque tiene que haber una transformación en el fútbol con los jóvenes. Y vos como técnico y como gran figura internacional debes saber que las etapas se van quemando, se van cumpliendo. Quieras o no quieras. ¿Es verdad? Sí. Y cuando hablamos hoy, Sergio Ortman, de jugadores jóvenes, estamos diciendo qué es lo que pretende el fútbol paraguayo hoy. Uruguay ahora se le criticó mucho al maestro Tavares, ¿por qué no cambiaba? ¿Y quién puede restar mérito a Tavares? Con todo lo que hizo en Uruguay, pero le faltó la renovación. Y con Alonso vino la renovación, y ahora con Bielsa, en su primera convocatoria, trajo 18 juveniles y dijo, no importa que no hayan jugado en primera, los quiero tener en la primera práctica. ¿Por qué eso, Sergio Orteman? Lo que dijo Bielsa, yo no digo si compartir o no. Vamos un poco atrás, viéndolo el maestro Tavares. Los jugadores grandes estaban top. ¿Cómo haces un recambio cuando Godín juega semifinal de Champions, cuando Suárez está en Barcelona, cuando Cavani está jugando en el PSG? No, yo digo lo que venía después, claro. se basó mucho en eso. Claro, pero después se van formando solos. Yo creo que también hubo ese problema de la pandemia que a todos nos afectó. Creo que ahí el recambio tampoco Uruguay no pudo generar con la competencia de los juveniles. Creo que todo Sudamérica ahí como que tuvo un parate en el tema de la pandemia. Se perdió Sudamericano, se perdieron conocer esos chicos que se muestran normalmente y que de ahí lo agarran la selección hasta antes que debuten en los clubes. Después Diego Alonso, bueno, ya citó jugadores jóvenes, y ahora Bielsa, por lo que leí de él y lo que lo escuché, él citó todos los jugadores, lo que él no tiene en el día a día viéndolos jugar. Sí, pero hace falta que lo queden en primera, dijo, yo lo quiero. Claro, él los quiere ver, ya sabe lo que tiene Uruguay jugando en Europa, y él quería ver los que son probables de que se vayan, como para tenerlo el día a día y conocerlos más y hacer ese mix, ¿no? Me imagino. Por eso pregunto, en esta renovación, por ejemplo, Matías Segovia está en Botafogo, ¿qué va a hacer Barrio Echeloto? ¿Lo trae? Y dependiendo del nivel para ese momento, uno imagina que si sigue así marcando diferencia en Botafogo debería estar. ¿Es que Cheloto qué hace? ¿O es que Loto, como quiera? No me quiero meter en ese tema porque Guillermo... No, pero me voy a meter en el otro tema. Espectacular Guaraní que le vendió. Acá no le vendemos a los 20 años porque pensamos que valen 5 millones de dólares y no valen. Acá todos, yo los escucho a todos, todos los periodistas dicen que salen regalados los jugadores. ¿O vos me incluyes nosotros? En el global. El mercado de pase hoy, Argentina debe una fortuna. Diego Gómez, por ejemplo, que ya comenzaba a sonar para Libertad, dice no, todavía no. No, Diego Gómez dice no, Libertad. Se tiene que ir. Y Libertad lo ataja un poquito a los jugadores de más, para mi gusto. Porque tiene solvencia. Claro, pero podrían crecer más rápido los jugadores como Enciso. ¿Afuera? Claro. ¿Vos decís que a Diego Gómez hay que transferirlo? Sí. Lo dice Sergio Orteman. Ahora ya hay que transferirlo a Diego Gómez. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Cómo necesitamos lo de Hugo Cuenca? Vos sé que tengo acá, Sergio, el tema de fútbol, Italia, del Milan, lo que es. No es joda. Estaba en la primavera y va primera. Fue a probar el Barcelona. Maciel del Barcelona fue a probar Cuenca. Antes. Veo que hace poco como había ido ahí primero Tony Sanabria. Estaba gestionando los documentos españoles Cuenca. Veía, y tiempo atrás una cuenta decía que
no se llegó a confirmar que supuestamente la selección española juvenil estaba haciendo un seguimiento porque tiene los papeles como para hacerse español Cuenca. En su momento jugó sub-15 aquí en Paraguay, pero eso sabemos que no lo ata, o sea, puede cambiar de selección juvenil más adelante. Ojalá que no sea el caso. Obviamente. En Uruguay los chicos juegan en el sub-20, la rompen y a veces no juegan en primera y los venden. Pero Hernán Rodrigo se fue a los 17 años. Sí. A Italia. Los hacen crecer, crecen muchísimo más. A ver, pongo un ejemplo claro. Iván Franco la rompió en un momento y era necesario que él fuera vendido para crecer. Después vino con lesiones, tuvo mucho tiempo y por suerte después lo vendieron después de muchos años. El jugador paraguayo precisa a los 20 años, cuando anda bien, 19 años, que lo vendan. El caso de Paiva en Olimpia ahora, este es su top. Porque si le esperas otra vez a fin de año, no sabes cómo se va a dar lo Pero de Paiva, bueno, ya tiene su edad, ya fue a Brasil, volvió, pero esos chicos de 19, 20 años que están en el crecimiento puro de irse a esas ligas importantes, a crecer, a tener otro roce. Capaz lo económico en ese primer momento no es lo mejor para el club, pero ese porcentaje que creo que los clubes se tienen que quedar termina siendo más de lo que lo hubieran vendido. ¿Y Aldo Parra de Luqueño quién es? Y Aldo Parra pasó por Cerro en su momento, estuvo en reserva, jugó en Luqueño después. Lo último que supe de él que fue a Medio Oriente y ahora no sé por dónde anda Aldo Parra. Era otra promesa que hasta ahora no despegó. Voy a buscar dónde está ahora Aldo Parra. Recuerdo que en su momento Miguel Ángel Russo había pedido por él y vino a la reserva de Cerro antes de cumplir 18 años. Aquí veo su ficha, hoy ya tiene 20 y estaba jugando en el club Calva de Emiratos Árabes Unidos, lo último que tenemos de Aldo. ¿Y Carlos Acuña estuvo en Real Madrid? Sí, una vez estuvo en la banca y no pudo debutar. Pellegrini. Eso dijo Eladio Franco, ¿eh? Sí, Pellegrini de técnico. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Nos acompaña Sergio Orteman. Ya llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología y llega con todo hasta el 8 de julio. Precios únicos al contado y en cuotas. En los productos más solicitados, primera cuota a los 30 días. Llama al 569-9000, ingresa a tupi.com.py. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Ocurre, Sergio Orteman, que Campeonato se mueve hoy. Y en la intermedia, ¿quién dirigiste vos? San Lorenzo y Olimpia. Pero San Lorenzo vos duraste mucho tiempo. Tuvimos un proceso largo, 3 años. ¿Y te respetaron? Sí, 3 años y medio tuvimos. Hoy en la intermedia 2 partidos y te vas, si no salen. No, pero en esa época también ocurría lo mismo. Hasta que no sea profesional realmente y que los entrenadores puedan dirigir 2 o 3 equipos nomás como en las grandes ligas del mundo y no dirijan un fin de semana un equipo y después otro equipo, no porque no dirijan los entrenadores, sino para que los clubes terminen respetando un poco más. Yo te iba a hacer una pregunta, Sergio, vos me haces así, no puedo hablar por código. Los técnicos no hablan de los técnicos. No, pero a ver... No, yo te pregunto con mucho respeto. Quiero preguntarte cosas general... que... Si vos me decís, no, me parece que no puedo... Yo te voy a entender. No, a ver, yo no hablo de los técnicos en el sentido de cómo juegan, porque sería un irrespetuoso porque ellos trabajan. Ahora, lo que pienso de que tienen que firmar contrato, tienen que firmar contrato. No, eso es otra cosa. Yo quiero saber si podemos... Los tienen que respetar como pero trabajador. Hace poco hablábamos del tema, Sergio, el famoso serrucho. Bueno, eso lamentablemente está ahí. Está siempre ahí. Yo, Sergio Orteman, te pregunté si tenés otra actividad. ¿Por qué? Porque cuando no tenés trabajo necesitas. La verdad. Claro. Y entonces yo te dije que, porque yo no digo ni te comparo con los demás, pero muchos están a la expectativa de lo que vaya a ocurrir. No, pero a ver, a la expectativa uno está siempre de qué puede pasar. Otra cosa es ofrecerse cuando hay un técnico trabajando. Pero vos no me vas a decir que en la tribuna vos estás jugando en un técnico que vos le ves. Ah, sí, muchísimo. Yo ni a mis amigos iba a ver. Ni a mis amigos iba a ver porque me invitaba Rodrigo, me invitaba Julio. ¿Qué hace acá? Dice el periodista lo dice, mirá, ahí está haciendo, ¿qué hace? No, vamos a entrevistarle luego ya. Sí, te van a entrevistar. Fui a ver, sí, muchas veces, capaz cuando no dirigía, así, cuando jugaba Salgueiro Nacional o Rodrigo en Guaraní, torneos internacionales, sí me iba a ver. Ya cuando dirigía a Rodrigo y me da un poco de
de cosas, primero porque lo quiero mucho como amigo, aunque me invitara, pero ya eso que hacen los demás no me gusta. ¿Y lo que pasó con él en Guaraní, qué te dijo él? Me lo guardo. No, es que no te podía. Llega un momento dado en la vida, Sergio Orteman. Él estaba afuera por votación. ¿Sabía vos? No sé. Vos contás y yo te cuento. No, yo, lo tiene que decir Rodrigo. Con nosotros, fue a otro medio, está muy bien, se estuvo en Verso, habló, nosotros le llamamos, no nos dan ni la hora a Rodrigo, a veces le queremos preguntar qué te hicimos, ¿verdad? Pero no habla. Es que a veces es complicado hablar cuando salís de un club también. Es complicado. El círculo es chico, no tiene más en el caso de él, porque los números fueron buenos. Si uno mira lo que fue la Copa Internacional y una estabilidad también los primeros 6 meses, o sea que como quería más Guaraní. Para un recambio de entrenador y de jugadores creo que fue bueno, sí. Creo que había sido bueno. Pero bueno, a ver, los clubes toman decisiones. Digo, a veces apresurada, a veces no. A veces te sale bien, a veces no te sale bien. Pero sí, como digo, si hay una ley de que los entrenadores puedan dirigir 2 o 3 equipos, o los equipos puedan contratar 2 o 3 entrenadores por año, ahí cambiaría la cosa también, como pasa en todas partes del mundo, ¿no? Perdón, le están hablando acá con un baffle que hay. ¿Ese es donde que se escucha acá adentro? Creo que es del intercomunicador de la cámara. Y vos no cámara. podés, Rodrigo, el intercomunicador, por favor. Porque disculpanos, Sergio, están hablando y nosotros escuchamos. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Qué hermoso que es cuando llega el fin de semana y lo mejor es Plub, la app de compras de supermercados que te trae descuentos imperdibles con su fin de modo off, ofertas exclusivas en carnes para el asado, tus bebidas favoritas y mucho más. Plub, el super que más te conviene. Bueno, con Sergio Orteman, entonces los técnicos no lo va a contar lo de Hernán Rodrigo. No. Pero dejó picando ahí algo. No. Tampoco entremos en teleshow, pero no queda. Clasificás primero. Estás entrando primero y te sacan. Y él sabía que se iba. ¿Cómo vas a dirigir un equipo sabiendo que te vas? Vos me estás entendiendo. Es raro. Si dirige y sabe que se va. Él ya sabía. Sí, ya sé que sabía. ¿Y vos sabés cómo se tomó la determinación? No sé cómo se tomó, pero sí, antes de viajar ya sabía que él no continuaba. Qué difícil, ¿eh? Sí, porque los últimos 3 partidos más o menos él ya dirigió sabiendo que no iba a continuar. Los 3 que él dirigió. Encima faltaba la última fecha ante Huracán, que ya la completó Pumpido. Sí, no. Es raro. Yo creo que los dirigentes tendrían que dar más argumentos a veces cuando más allá de a veces son resultados. Mirá nomás. Que Emilio Dar no escondió lo que pasaba porque dijo antes que se vaya Hernán Rodrigo que no estaban de acuerdo con su mes antes más o menos. Al aire dijo, no es que Emilio Dar no dijo al aire dijo. No nos gusta cómo está Guaraní. Sí, hubo un partido ante Cerro que disgustó bastante porque armó un equipo diferente al que venía jugando, perdió mal. Y a partir de ahí como que, no sé si le soltaron la mano, pero la opinión ya era diferente. Y Guaraní no despegó después y terminó dándose o sea, no despegó a nivel local, porque a nivel internacional le fue muy bien. Y ahí como que tomaron la decisión. Pero igual, para lo que decía Sergio, hubo casi un cambio con respecto a la idea del año pasado, porque el año pasado jugaron con muchos juveniles, ahora trajo refuerzo, era armar de cero, ahí como que quedó la incertidumbre de por qué. Se estaba armando un plantel lindo y bueno viéndolo de afuera, pero que sí obviamente iba a tardar un tiempito en ensamblarse, ¿no? ¿Y vos como técnico cómo sos, Sergio? ¿En qué sentido? ¿Y sos inflexible al tomar decisión? ¿Inflexible con los jugadores? No, tomás esta decisión y tomaste la decisión. Le decía al jugador, mira, este es tu camino. Te esperé una vez, que juegues bien, que rinda, no lo hiciste, no me pidas más. Sí, a ver. ¿A vos te hicieron lo mismo? Uno toma decisiones con los jugadores acorde a los partidos. No es que pones un jugador y le va mal ese partido, para todos nos puede ir mal. Tratás de tener una secuencia de partidos y vos le es potencial como para que él pueda rendir. Después obviamente tenés un plantel como para ir recambiando y tomar las mejores decisiones siempre para el club. Y no, como se habla mucho, que dice el entrenador es terco, porque no pone pone por el otro. No, tratás de tomar la mejor decisión. ¿Y vos cuando ves el fútbol, cómo ves? El televisor, más que estamos hablando de las imágenes, si te vas a la cancha, ve el partido y decís, acá esto ocurre. Y qué raro que el técnico no ¿vos eso de eso no? ¿Te la guardás para vos? Sí, ahora lo miro más como hincha, no analizando todo. ¿Hincha de fútbol o hincha de...? No, hincha de fútbol, de mis amigos, los que juegan. Vos estás muy identificado con Olimpia.
Sí, y con mis amigos. ¿Y conspira eso que te vaya a otro equipo de los fuertes tradicionales? No, yo creo que no. ¿Cómo te vería el hincha de Cerro a vos dirigiendo a Cerro? No tengo ni idea, creo que no. No se me planteó nunca en la cabeza tampoco, ni creo que se lo haya planteado ellos tampoco, ¿no? Porque muy identificado con Olimpia. Pero... Sí, muy identificado. ¿Ese fue un error de tu parte? No, la cancha marcó. Chiquiar se fue a técnico de Olimpia. A ver, Luis Cubilla dirigió Cerro. Pero no. A partir de ahí el máximo ídolo como entrenador de Olimpia dirigió Cerro. Un segundo, sí, pero después te voy a decir. Francisco Morel, ¿cómo te va? Buen día, Arturo, ¿todo bien? Francisco, antes de hablar de lo tuyo, fuiste compañero, ahora estás en Nacional, de Hugo Cuenca en la selección paraguaya Sub-16 que está en la primera del Milan. Contanos, Francisco. Sí, yo lo tuve de compañero a él en la selección Sub-15 y luego lo tuve también de compañero en la Sub-17. Jugamos el sudamericano Sub-15, jugamos juntos y jugamos el cuadrangular que se jugó en Turquía, también jugamos juntos ese torneo. Bueno, perdón, como decía Sub-16, rectificamos, Sub-15 y Sub-17. ¿Y qué tiene Cuenca? Ahora está en el Milan de primera, incluso nos contaba el niño, nuestro compañero que fue a Barcelona en las formativas, y ahora hasta ¿qué tiene Cuenca para estar en la primera del Milan? Contanos, Francisco Morel. Y la verdad que yo siempre le vi muy explosivo a la hora de los arranques, cuando tenía la pelota por el pie, muy inteligente a la hora de jugar. Y yo creo que eso. Y ahora seguro mejoró bastante, hace mucho no lo veo más y me alegro mucho por él de que ahora está en la primera del Milan. Francisco, en aquel equipo de ustedes, él jugaba de 10, jugaba más por fuera. ¿Qué recordás? Porque también ustedes jugaban con Enciso, o sea, tenían dos fuera de serie, por así decirlo, en el mismo equipo. Y él solía jugar por fuera o de interno, pero más de interno llegó a jugar. Y ya se le notaba ese toque distinto, porque evidentemente hay que tener algo diferente al resto como para llegar al Milan. Sí, la verdad que sí se le notaba luego ya ese toque distinto, como decís. Sí. Y en cuanto al carácter, por ejemplo, ¿cómo era él? ¿Era de los que hablaban mucho dentro de la cancha, quizá un perfil bajo? ¿Cómo lo recordás? De que lo que yo me acuerde, él no hablaba tanto, era tranquilo. Ahora no sé, pero en ese tiempo no hablaba tanto así en la cancha. Sí, ¿y vos mantenés algún contacto con él? No sé si cada tanto mensajean, tienen un grupo de aquel sudamericano, o perdiste totalmente relación con Cuenca. Yo la verdad totalmente perdí la comunicación con él. Desde que se fue no tenemos así una comunicación, hace mucho no hablamos más. Y bueno, queríamos hablar sobre ese tema con vos, sin dejar de mencionarte a vos como protagonista del campeonato, estando en Nacional. Contanos cómo están las cosas, Francisco. Y en Nacional está súper bien. Nos preparamos de la mejor manera esta pretemporada para poder llegar bien y tratar de pelear ahí arriba. Y bueno, tu mamá la que lleva a la Virgencita, ¿verdad? A la cancha y se le ve en pantalla. Sí, mi mamá. Y bueno, saludo a tu mamá, a la familia y con éxito, Francisco. Gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, muchas gracias. Gracias, Francisco Morel. Sergio Orteman. Yo voy a obviar lo de Cubilla en Cerro. Carlos, ¿qué hice? Por respeto a Cubilla voy a obviar. No. Un antes y un después en el fútbol acá. No, y él tuvo un antes y un después. Ese de Cerro, no porque se haya ido a Cerro. Eso no. Él trajo jugadores. No. Y como no está físicamente, yo haría mal, porque lo ideal sería que pueda. Y vamos de ahí, Cubilla de Camarín nomás. Por respeto al mismo. Sí, pero yo no lo hablo como una crítica, sino como. No. En Cerro no. En Cerro no. Cubilla en Cerro no. Trajo 4 o 5 jugadores que le recomiendo que no. Disculpame, Sergio, le querrá mucho, pero eso le podemos ahorrar todos. No, yo te invito no para criticarte a vos. No,
Yo lo conozco muy bien a Cubilla y ahí nomás, del 79 en adelante y después, la Rubí Mesía, y conmigo tenía un acercamiento entre periodista y técnico, yo lo respeto muchísimo. Bueno, saquémosle a Luis. Al primer Cubilla. Al primer Cubilla. ¿Por qué me miran así? Y puede haber Sergio Orteman, ¿verdad? Opiniones nomás son. Nadie resta mérito a Cubilla. Lo que te estoy diciendo que cuando yo te pregunté, Cerro, querés mostrar un tema vos como técnico, o sea, te anima, si decís querés, habla. Cerro ahora recuperó a Arzamendia. Sí. Tiene a Cecilio sobre la izquierda. Cerro. Si vos fueras Saba, bueno, ya está. Pero es que últimos días del concurso de cuentos breves de Comecipar. Escribí un cuento de tema libre y participa de este tradicional concurso. Bases y condiciones en www.comecipar.co.py y empecé a escribir Comecipar, tu mejor opción. Brillante jugador, persona, Sergio. Un día se enojó conmigo, Sergio. No me habló más, 3 años. 3 años no, 4. ¿Cuánto tiempo no me hablaste? Un par de añitos. ¿Cuánto tiempo? Un par de añitos. Y ocurre que Marcelo Recanate estaba de moda. Y puede creer, Sergio, que cuando vos le llamás a una persona, no es para que hable mal de esta persona. No sé qué pasó con Recanate. Y escuchó Sergio, le contaron. Entonces dice que Sergio Rubín, por mí. Entonces me marcó. ¿Cuánto tiempo me marcaste, Sergio? Y yo mirándote en la cara, ninguna mala predisposición. ¿Quién se hace protagonista? Que habla. Sí. Vos no le podés decir, ¿sabe qué? Esto decís, esto no diga. Y te molestó, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que a veces sí que te molestó, a veces las preguntas son llevadas a una respuesta también. No, yo no digo que no, pero vos no era uno más en Olimpia. Era uno más. ¿Te acuerdas qué edad tenía vos? Fue después del problema del 2012, fue eso. No, o mucho antes. No, porque Recanate, por eso relacioné con eso cuando. Con Marcelo tuvimos problemas. Todo el trámite. ¿Y ahora cómo está con él? No, bien, buena relación. No somos de hablar, pero también terminamos limando asperezas. ¿Sabe por qué? Porque puede creer que yo al preguntarle lo de Cerro, Saba, puede creer que yo estoy forzando a que responda. Por eso le dije, es difícil que un técnico hable de otro técnico. Si Saba no cambia en Cerro, si no es contundente, si no entiende la figura, no va a caminar. Por eso te pregunté lo de Arzamendi y lo de Cecilio. ¿Qué harías vos con Churín, por ejemplo? A ver, ahora la realidad es que Cerro, al tener una sola competencia, está obligado a pelear el campeonato. Esa es la realidad. El Dani ya ganó la apertura, Olimpia está clasificado octavo y también tiene la misma responsabilidad capaz que Cerro de pelear el campeonato, porque tienen que clasificar a la próxima Copa. Esa es la realidad. Libertad es el único que está tranquilo, ya clasificó, y el Dani dijo que no se iban a relajar y que iban a tratar de ganar ese clausura de vuelta, y bueno, y está en la Sudamericana, que es un lindo torneo que capaz para un equipo paraguayo puede dar que hablar. Un segundo, ¿no te molestas conmigo, Sergio? No. El fútbol es debatir, se puede debatir, cada uno tiene su idea. Ovetense, Cuenca. ¿Envió Cesarito Rego, niño? Sí. ¿Quién envió? Cesarito, ¿quién envió? César. No, Cesarito. Gracias. Se inició en la Escuela de Fútbol del Club Cerro Porteño de Barrios Azucena. También estuvo en breve paso en la infantil del Club 12 de Junio. Ovetense. Y él, mira, este es el chico, Sergio. Mira qué bien. 18 años tiene el chico. Mucha 18 ambición, años. se ve mucha personalidad para ya estar en ese equipo. ¿Verdad? Sí. Y queremos hablar con Sergio Orteman del campeonato. Y hay una imagen antes, señor. ¿Cómo evitar hablar del Olimpia Flamengo? Él conoce muy bien lo que es Olimpia Flamengo. Cuatro Olimpia Flamengo, o sea, así en el 2002 y otro más adelante, ¿verdad? 2012 fue. 2012. 2002 y 2012. 2002 y 2012. Conoces bien de los enfrentamientos. 2002 0-0 allá en Maracaná con 10, que Nelson lo echaron a los 30 segundos del partido, me parece. Y después la revancha acá yo no la jugué, pues me habían expulsado contra la Universidad de Chile. ¿Y cómo ve a este Flamengo que le toca ahora Olimpia? Eso, tiene un gran equipo, pero no está creo que el que enfrentamos nosotros en el 2021. No está en ese nivel todavía. Puede decir que mucha fama más ahora que fútbol. No sé si fama, porque tiene grandes jugadores, pero no he visto ese equipo tan dinámico y tan suelto como se veía los años anteriores que ha llegado a la final. Lo veo más
más territorial como para ¿Y competir. cuando más de jugaste en igual a la Argentina, vos no jugaste en Boca? Sí. ¿Y cuántas veces enfrentaste Boca a Flamengo? No, a Gremio nomás enfrentamos, de Brasil. Cosa que es una locura con los precios de entrada, Sergio. Sí, vi que son 800.000 la preferencia bicentral y los costados 400.000. Altísimo, y ahí ahora están ahí en el club. Fila y fila y filas. Fila y fila. Venía escuchando un poco eso, sí que la gente se estaba quejando de los precios y de cómo poder sacar las entradas. ¿Y vos cómo hacés? Ustedes ustedes no tienen en Olimpia. No tengo ni idea. No querés hablar de Olimpia más. Yo no voy a la cancha. Nunca fui a ver a Olimpia a la cancha. ¿Y cómo te quiere la gente? ¿Por qué te quiere tanto? Y me quiere por lo que pasó cuando me tocó ser como jugador. Esa es la realidad. Me tocó estar en grandes equipos y que fueron ganadores. Buen desenvolvimiento en la media cancha. Y hoy los técnicos piden respuesta física, respuesta. Vos eras un adelantado de la época. Yo tenía mucha fuerza física cuando jugaba por afuera, sí. Para lo que era el momento, sí. ¿Y eso cómo se logra, Sergio Orteman? Era genética, lo mío. Y teníamos un gran preparador físico como el profe León, que es una eminencia en el fútbol. ¿De León? Sí. Una eminencia. Como tiene... A ver, si yo te voy a poner un top 3 de preparador físico que estuvo en mi carrera, el profe León y Piñatares, que está hoy en Olimpia, son de los mejores que tuve en mi carrera. ¿Y del León estuvo en Ecuador? El León estuvo en todas partes del mundo. Sí, pero estuvo en Ecuador. Estuvo con Silvio Parodi, un técnico compatriota. Nos contaba la anécdota de León, muy abierto para la charla y el diálogo. Y hablábamos de él y nos decía que el jugador se recupera a los 48, no a los 24. Sí. ¿Cómo te va, Diego, Ernesto? Impecable, ahora al verlos a ustedes, muchísimo mejor. Bien, señor, un saludo. Acá está Sergio Orteman. ¡Opa! Campeón de América, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio? Un placer verte después de mucho tiempo, ¿eh? Igual a ustedes. Estamos hablando, charlando, el niño le preguntaba a Flamengo, se acordó ahora por lo que viene, ¿verdad, Sergio? Lindo jugar, la Copa es lindo jugarla. Y Olimpia se hace fuerte, eso es lo bueno. Vos sí que Flamengo dice, no, ahí no antes se juegan los partidos, más nombre que otra cosa. Se tienen que jugar. No hay que minimizar a nadie ni subestimar a nadie, esa es la realidad. ¿Alguna pregunta, Sergio Orteman, Diego? Y yo le preguntaría, porque es un jugador que ha pasado por clubes muy importantes, siempre fue una pieza clave en muchos lugares. Preguntarte, Sergio, ahora que sos técnico y que seguramente para mí, y es una opinión personal, lo mejor estar por venir para vos. ¿Cuál es el técnico que te marcó en tu carrera? Que vos dijiste, con este aprendí más, este es el que más me selló en mi carrera deportiva. A ver, de joven en realidad uno no le presta mucha atención a los entrenadores, más allá del día a día. Ya de grande uno es más objetivo y mira más los entrenamientos de qué hace y por qué lo hace. Yo creo que Diego Alonso fue uno de los que me marcó. Fossati en el tema de muchas cosas también me ha marcado. Tuve a Marcelino Pérez en España también, que me dejó muchas cosas positivas. Miguel Russo. Lo que pasa es que tuve grandes entrenadores, Menotti, Burruchaga, Bertoni. Tuve una gran cantidad de entrenadores. Cubilla mismo cuando era joven, que me han marcado y me han dejado muchísimas cosas, desde lo que hay que hacer hasta lo que no hay que hacer dentro de un campo. Esto es a la respuesta y queremos, podemos ir, esto es lo que tenemos antes que vos vengas, Sergio. ¿No te molesta? Sí. ¿Me escuchaste, Ernesto, Diego? Sí, señor, adelante, Arturo. Claro. Estamos con Sergio Orteman. Sábado 17, ¿a qué hora? Cerro en Encarnación. 18:30. ¿Confirmado? Partido, sí. Precio de las entradas ya están a Encarnación. Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. Sí, Arturo, recién recibí un mensaje de nuestro delegado que está en la reunión, donde nos comentó que fue fijado para el sábado 15 a las 18:30 horas. Segunda. De este sábado 8. ¿Y ustedes venden el espectáculo, Héctor? Hacemos 50-50, Arturo, con la Liga Encarnacena. La Liga Encarnacena también está en proceso de etapa de formación del club, que el próximo año tiene que disputar el campeonato de la intermedia.
y ya están moviéndose para generar recursos para dicha campaña. Ameliano se encarga de pagar sus gastos, sus costos. El equipo, o sea, la Liga Encarnacional se encarga de pagar los costos del canon que tiene Cerro Porteño, y después vamos con los gastos compartidos, lo que tenga que ver con venta de tickets, control de acceso, canon APF, y todos los demás costos inherentes relacionados que habitualmente se pagan acá en Asunción, ¿verdad? ¿Y cuánto el canon que paga Cerro? 70 millones. ¿Eso quién le da a Cerro? Eso le da el socio comercial, en este caso Ameliano, la Liga Encarnacional. ¿Eso antes del partido? Sí, yo creo que ahora que se fijó la fecha, el próximo lunes se estaría desembolsando, ¿no? ¿Cuánto piensa recaudar? Más de 600 millones. Más de 600 millones de guaraníes. ¿Y ya están los precios de las entradas? Sí, las preferencias 100.000, las plateadas 70.000 y graderías 30.000. 30.000 de hecho no pueden subir más que 30.000. 30.000 graderías, plateas ¿cuánto? 70.000. Sí. Preferencias 100.000. Está bien, ¿y mañana ante el Trinidense? Sí, mañana a las 16:30 en el Martín Torres. Presidente, acaban de anunciar a Alberto Contreras y a un brasileño, Gustavo Santos, es mediocampista. ¿Nos puede comentar algo más sobre Santos principalmente? Sí, nosotros entramos en una política, como siempre digo, tratamos de copiar lo que hacen los otros equipos. Yo llamo que hay equipos que les va bien en Sudamérica, donde hacen opciones de chicos formados ya en otra institución, y nos fue bien a nosotros con Franco Ortellado. Y lo que hacemos ahora es ver la rescisión, que el chico tenga la rescisión de su club de origen, se queda un porcentaje para dicho club por derecho de formación y pasa a ser jugador definitivo de Ameliano. O sea, hoy día Ameliano trata de que todos los jugadores sean ya propios, ¿verdad? Y de esa forma llegó Gustavo llega procedente de Atlético Paranaense, es de la formativa Atlético Paranaense, central y volante central como posición principal, y con muy buen físico y muy buena técnica que los scouting del club estuvieron analizando, y yo creo que de aquí a poco puede ser muy importante para nosotros, ¿verdad? Tiene un contrato ya de 2 años con el Deportivo Ameliano. Mirando más, Sergio, compañeros, Orteman, hablamos con Enzo González, que es el socio como el organizador. No, primero con Jorge González, perdón. Jorge González, Liga Encarnación. Liga Encarnación, sí, que está para jugar en la intermedia. Encarnación Fútbol Club. Encarnación Fútbol Club, y es organizador del evento. Sí, 50% de los gastos con la presencia de Emiliano Antecerro, ¿verdad? Aquí tenemos. Así mismo, Arturo, estamos en eso trabajando ya hace bastante tiempo y ahora ya está programado, así es que ya tenemos la fecha y horario para dicho evento. Incluso nos ha dado los precios de la entrada, todo va para el 15, 30.000, 70 y 100, gradería, platea y preferencia. Platea y preferencia, sí señor. Bueno, Jorge, ¿qué más se puede agregar? El horario 18:30 el sábado 15 de julio. Sí, el sábado 15, 18:30 horas, y estamos ya entusiasmados, vamos a salir inmediatamente ahora que se programó todo ya, tratar de salir ya en la brevedad posible con la venta de las entradas. Bueno, y con relación a la intermedia del próximo año. Estamos trabajando ya estamos inclusive muy prontamente, ya vamos a tener un coordinador de las inferiores, queremos trabajar rápidamente ya en todas las categorías, las 4 categorías. Recién estuve por la municipalidad, queremos tener un centro de alto rendimiento, tener por lo menos 6 canchas para las inferiores, donde vamos a trabajar lo más profesional posible en todos los sentidos, desde psicólogo deportivo hasta nutricionista, y también queremos trabajarlo de la mejor manera posible en lo que se refiere a la reserva y primera. Estamos soñando en grande, así es que pensamos que podemos llegar a ser grandes. El presidente de la Federación Encarnación, ¿se llama el club? Encarnación Fútbol Club. Encarnación Fútbol Club. Ciudad del Este, el partido eliminatoria contra Perú, Sergio. Lindo escenario. Lindo, para sacar el maleficio. No, pero yo te pregunto bien. Segundo, Sergio Ortega, ¿vos pensás para qué se va a Ciudad del Este Ernesto Rosato, partido inaugural de eliminatoria, y no en las defensores? Yo creo para cambiar de escenario, yo no creo en los maleficios. No dice mucho. ¿Vos, Diego? Y yo creo para darle oportunidad también. Yo comparto con Ernesto a otras personas que vean a la selección. Nosotros no vemos. ¿Para qué dijiste vos, Diego? Para que cambie de escenario, que otras personas puedan ver a la selección paraguaya de fútbol. Por cábala y para alejarse de la mufa que últimamente representa jugar local en el defensor. Está cantado 2 Te más respeto, 2, Jorge, te respeto, Jorge. Tratale bien, igual que pero no le podés tratar. Espera.
Cambia por cambiar y vos, Víctor Villalba. Para sacarse el estigma de que no le ganamos a nadie en el defensor para usted, señor. Para romper el maleficio. Pero opinable, esto, ¿por qué pones esa cara y vos, Diego? No, está bien. Pero entonces no van a jugar nunca en el Defensores. Y van a tratar de evitar. Y mira que si le gana a Perú. Suponte que le gana a Perú. No sé si venimos otra vez al Defensores, Sergio. A ver, yo creo que también agarrar confianza en el interior. La gente acá también es más exigente, ¿no? Es otro tipo de público, tenés toda la razón. Es lo que acabo de ahí, decir, ¿no? por eso. ¿Perdón? Es lo que, y Sergio comparte conmigo, para que otras personas, que los que están en Ciudad del Este, puedan ver la selección. Para eso nomás. No, pero es una oportunidad buena para que está bien, no vamos a discutir pero de en esa. realidad lo que Sergio apunta es que en Ciudad del Este el público es más liviano, a eso apunta. Claro, ¿no? capaz no tiene tanta exigencia, bueno. apoya un poco más a la selección. Yo creo que el apoyo es fundamental en este momento. Está bien, y van a sacar la presión de acá, de Asunción. Sacar un poco la presión. Y esto decía Enzo González, que es... delegado del Club 3 de Febrero. Y ya en la infraestructura del partido, Diego Ernesto, se respetan las opiniones, nadie dice lo contrario. Cada uno tiene su opinión. Con relación a Paraguay en Ciudad del Este. Así mismo, Arturo. Enzo, el tema de las eliminatorias, ¿qué podés anticiparnos? ¿Cómo está el estadio? Contanos, ¿es partido oficial organizado por la FIFA? Sí, así mismo, el día de ayer se oficializó, ya veníamos manejando esa información. Del este del país estamos felices, no solamente como club. Y a partir del 27 viene todo lo que sería el equipo de la APF a trabajar por el estadio para dejar en condiciones la parte lumínica, empastado, vestuarios, todo lo referente, pintura general. También hay un apoyo de la Municipalidad de Ciudad del Este para asfaltar el estacionamiento, una serie de trabajos con el fin de dejar en óptimas condiciones para el día del partido. ¿Cuánto tiempo parado el estadio va a estar sin estar habilitado? Y es el 27 prácticamente nosotros le entregamos el estadio a la APF. Nosotros vamos a tener que estar buscando un nuevo estadio a fin de disputar nuestros partidos de la intermedia, pero vale la pena en todo en pos de la selección, en todo lo que es este espectáculo que se va a ir al este del país. Básicamente el estadio tiene que estar igual que ante Ecuador, porque ya se jugó en marzo eliminatorias ahí, o tiene que tener algún retoque más estructural, le consulto. Estructural, no, yo creo que el punto más crítico sería la parte lumínica nomás. El resto son detalles menores, por así decirlo, pero lo único así muy oneroso, por lo menos hasta donde yo sé, ¿verdad?, sería la parte de la lumínica. Muy reciente, el día de ayer se confirmó, en la próxima semana solamente se estirará el equipo para tocar todos esos detalles. Enzo, te consulto, ¿la lumínica tiene que ser LED o no hace falta que se cambie a ese dispositivo? Tengo entendido que sí, no sabría decirte, no creo tanto el tema, ellos nunca tocaron el tema de LED, sino que hablan de, si no me equivoco, el término de sus lúmenes, no sé si 1000, 1200, esa es la capacidad que tiene que tener este tipo de espectáculo. Paraguay. Paraguay. Qué simpático, Gustavito, perdón. Tranquilo, eso le pone al final. Esa ya cosa de Gustavito y su patinado sobre hielo. Está patinando mucho. Entonces, para vos, una consulta, ¿es para Arturo, cambiar de ambiente nomás? Una consulta, ¿qué capacidad tiene el estadio del 3? 28.000, si mal no recuerdo. Igual te busco el dato exacto, pero me parece que estamos por ahí en Ciudad del Este. ¿Y se va a llenar? Sí. Buena capacidad, muy buena capacidad. Sí, señor. Totalmente. Y bueno, Ernesto, Diego, ¿qué más? 28.000, exactamente 28.000. ¿Se quieren despedir de Sergio Orteman? Porque llegamos sobre la hora. Bueno, no, un saludo para Sergio, y como le dije al principio, lo mejor está por venir, sabe que lo aprecio mucho, es un gran entrenador y una gran persona. Bueno, muchísimas gracias por los elogios y bueno, estaremos viéndonos pronto en un campo de juego. Está muy bien, Sergio Orteman. Para Ernesto, para cambiar de ambiente. Va al interior, Ciudad. Para Diego, la misma cosa, ¿verdad? Sí, sí. ¿Para vos? Para anular la mufa. Para mí romper el maleficio, ¿para vos? Y ganamos en Ciudad del Este. ¿Y para vos romper el maleficio? Apoyo. No puede depender para mí, para cambiar la gente y el apoyo. A la gente y el apoyo. No es para romper el maleficio. Y no, porque para romperlo tenés que ganar en los defensores. Y ahí no se gana, pues. Y ahí no se gana, bueno, tenés que salir de ese estadio. Solo a Venezuela le ganamos. Nunca con los técnicos. Yo pregunto para irnos. ¿El estadio hace que nos gane? No, está. Son los jugadores. Una vez, a vos te voy a decir, Ernesto, porque me está poniendo nervioso, Ernesto. Espera. Una vez llevó un cura a Racing. ¿A Racing? Una vez. Por eso a Racing. A la cancha del Cilindro llevaron un cura para bendecir al estadio. Es cierto eso, sí. Pasó en Colombia. Cosa? Es cierto. Fue un cura a bendecir. Sí. Los hay.
Sí. Después digo, bueno, yo los respeto nomás. Que Mostaza Merlo, después de muchísimo tiempo, a lo que dice Arturo, lo sacó un campeón a Racing. Sí. Claro, gracias Mostaza al cura. Merlo. Qué No, grande, cura. qué difícil. Chao, Neto, chao, Diego. Chau. Es difícil. Llevaron un cura. Sí, no lo discuto. A ver, yo llegué a Olimpia cuando volví en el 2011. Se decía que los jugadores no querían jugar más en para uno. Cierto. Todavía está en el neto, Diego. A la pausa. A una pausa. No, espera. Compañeros. Qué pena. Le quería decir. No agarraron. ¿Qué pasó en Olimpia? Y no querían jugar más en para uno. De local. Pero no creo que por la mufa. La exigencia es diferente. Y toditos los jugadores se pusieron de acuerdo, Sergio, para decir no queremos jugar más acá. Y cuando yo volví en el 2011, hacía un par de años que no querían jugar ahí, que querían jugar afuera. Es diferente el público de Olimpia de local. Yo creo que siempre tenés que jugar ahí de local. Capaz la Copa no, pero el torneo local es un jugador más es ese jugador 12 para enfrentar los partidos. Capaz la Copa Libertadores es el Defensores a muerte. ¿Vos no tenés cábala? No. Ah, bueno, va por ahí. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur, llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 12:35. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes. En restaurantes seleccionados, pedidos ya eso que querés al precio que querés. ¿Sabés lo que significa darle grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 de todas las estaciones Petrobras. Nos acompaña Sergio Orteman. Este domingo 1.450 millones, una Kia Sonet, 5 motos Honda Navy, 150 millones, un Jeep Commander, una Toyota Rush, 1.600 millones, CNTC por Emoy. ¿Por qué, Sergio, el tema de los técnicos? ¿Tienen una idea de juego? ¿Se van sobre los jugadores o mantienen su estilo? ¿Cómo sos vos? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Uno llega con una manera de cómo querer jugar, una filosofía de juego, y después nos vamos adaptando a los jugadores de la característica que tienen, y si podemos implementar eso de salir jugando, de hacer un juego directo, de si físicamente agarramos un equipo bien como para presionar alto, o si tenés un equipo que físicamente no está bien, tenés que replegarte más y capaz jugar más a transiciones. Depende a dónde llegás, si tenés el tiempo para preparar el equipo, o si llegás en mitad de torneo, que la preparación y las ideas son más cortas porque son semana a semana el torneo. ¿Por qué Diego Aguirre tardó en encontrar, si es que ya encontró el equipo? Yo creo que es parte de eso, ¿no? De cuando llegás en esa mitad del torneo, es difícil ensamblar bien ese equipo. Pasan lesiones, se juega seguido, los equipos grandes no tienen descanso, juegan cada 3 días, entonces es difícil terminar entrenando semana a semana. Porque el técnico Diego Aguirre tiene que imaginarse qué será con Derlis. No tanto Brian, en qué puede cambiar, porque ahora está encontrando un esquema, de a poco. Hugo Fernández acaba a jugar, Paiva está encontrando de a poco, se va a definir si Paiva se va o no se va transferido la próxima semana. Sergio Orteman, ¿cómo es el tema? ¿Qué te enseñó la vida a vos? ¿Estás encontrando algo? Se te puede ir Paiva, Bruera, les cuesta. Y hay que saber qué va a hacer Derlis González cuando está encontrando un funcionamiento limpia, porque es un jugador muy excluyente, Derlis González. Sí, a ver, ahora encontró un funcionamiento muy bueno, la verdad, Olimpia. Pero creo que el funcionamiento no creo que cambie mucho. Si se va capaz, si a Paiva lo venden, tiene a Brian, que es similar características de Paiva, capaz Facundo sí es más diferente. Es distinto. Facundo sí es diferente. Derlis tiene la misma movilidad que Brian, pero no tiene ese juego aéreo, ¿no? Como puede tener Brian, o puede tener Paiva, o Facundo mismo. Igual yo a Derlis hablo lo mismo que hablé la otra vez de Morales, ¿no? Viene una operación de cruzado, no esperemos que sea el Derlis ahora, que terminó jugando en Olimpia. Así luego. Y porque es normal 6 meses sin competir, de entrar y tener la misma dinámica. Él estaba siendo muy desequilibrante. A ver, nosotros lo vivimos con Derlis posoperación, y lo pudimos llevar al banco, creo que no sé si el último partido de la Copa, o octavo de final y cuarto de final, porque
es normal que un jugador que viene de una operación de cruzado de 6 meses no tenga ese ritmo. Creo que Derlis termina explotando 6 meses después. Creo que esa transición con Julio también fue levantando el nivel y después termina creo que a fin de año andando en un gran nivel, y este inicio también del torneo fue muy bueno, y ya el Derlis que conocemos todos. Cuando había regresado con ustedes de aquella lesión en el 2021, ¿en qué porcentaje lo notaste? Porque decías al comienzo no ganó rápidamente la titularidad porque no era el mismo. ¿En qué porcentaje lo notaste en aquel momento? Como para hacernos una idea. Son diferentes momentos, es cierto, la lesión tengo entendido que no es similar a la que tuvo anteriormente, pero como para ir dimensionando lo que podría tardar Derlis en encajar de vuelta. Y tardás. Yo creo que él estuvo 3 meses, creo, 4 meses para agarrar ese nivel de vuelta de lo que es él, de lo que terminó, ¿no? Creo que al principio normal que te vaya costando. 6 meses sin jugar no es un desgarro o una molestia de una semana. ¿Sos valiente vos, Sergio? ¿En qué sentido? En lo que estás diciendo. No pocos dicen lo que estás diciendo vos. No, pero yo lo sufrí, no me lo contaron. Aparte que lo sufrí como jugador. Pero lo que vos haces habla con mucha franqueza de lo que vos pensás y sos. Porque sí, a ver, Derlis no sé si me entendés. Lo que Derlis está diciendo, Sergio Ortemané, paciencia. Tenerle paciencia. Claro. A ver, Derlis con nosotros entrenaba como un animal y me miraba mal porque capaz no lo llevaba al banco, pues quería estar. Esa es la realidad. ¿Y qué va a hacer ahora? Y seguro que va a entrenar para estar. Conociéndolo a él, con lo ambicioso que es, va a entrenar para estar. Y Diego, bueno, gestionará lo mejor para el equipo. Y tiene mucho que ver el tema del técnico en esto para hacerle entender la historia. Sí, es hablarlo con él, pero nosotros como jugadores nunca lo entendemos. ¿A los técnicos? No. Nosotros queremos jugar. ¿Y no hay un técnico que te convenció a vos? Te convence, podés aceptar la explicación porque termina siendo el entrenador, pero no te convence porque vos querés estar con tus compañeros ahí defendiendo el equipo. ¿Y qué se apodera de vos, de tu mente ahí? ¿Del jugador? Y rabia, frustración. Ese es amor propio, ¿no? Claro. No todos. Y cuando ese jugador tiene amor propio y vos a dirigir un equipo y te das cuenta que el jugador es medio indiferente, ¿qué pasa en vos? Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% de descuento real. Si sos de los primeros 100 en comprar un somier, participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974-2020-25. Visitanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Sergio Orteman. Vivan, sábado 8 de julio, tira la casa por la ventana, sorteando 40 millones en premios en su última edición de temporada con el elemento del aire. Abierto al público en general de 18 años. Avenida Yat número 11, edificio Vivant. Vivant, la vida es un juego. 12:42. Venía a Bristol y aprovechar las megas ofertas por aniversario, descuentos especiales por los 43 años, con los mejores precios del país sin entrega inicial. Puedes ganar una fabulosa Amarok Pool equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El jugador técnico y jugador se detienen en un filo. Tu caso, vos como jugador y vos como técnico, ¿qué te separa y qué te acerca? Bueno, me separé del cargo. Y hasta ahí nomás. Me separa el cargo desde un sentido. Creo que año a año te va separando un poco más, ¿no? Creo que los primeros años es difícil separarte de esa de jugador. Creo que cuando vas creciendo te separás un poco más de... Y vos llegaste a jugador, vení por un ratito aquí a hablar contigo. Te quiero preguntarle esto al jugador. ¿Sos de eso, Sergio? Sí, he hablado, claro. ¿Y el jugador sigue siendo el mismo? Sí, a ver, es como te digo, vos le preguntás o le das tu argumento, y obviamente que el jugador cuando vos tomás esa decisión de que no va a jugar, te acepta la decisión porque sos el entrenador, pero no lo va a comprender porque él tiene esa ambición de jugar. ¿Es pretexto o no el tema de ya está el plantel y yo soy técnico y es lo que hay? Y es lo que vos agarrás. Tenés que potenciar eso, tratar de potenciarlo. ¿Y ese es un pretexto si las cosas no salen? No sé si un pretexto, es la realidad, es lo que vos agarraste. Hay tipo que vos dirigiste y dijiste, y aquí llegué y esto no va más. Sí. ¿Y le hiciste saber? No al equipo, a los dirigentes. Sí, a un presidente se lo hice saber que tenía que hacer un recambio
en el parate ese, porque sí precisaba otra clase de... ¿Y qué te dijo el presidente? Y que ya era difícil cambiar y que el club había invertido un buen dinero en esos jugadores, pero ¿sabes qué club era? Yo lo dije la otra vez, en una nota lo dije, en un momento el presidente me decía, ¿por qué no somos un equipo dinámico? Porque tenemos jugadores de 34, 35 años la mayoría. ¿Sol de América? No, 12. Ah. Tenemos un plantel muy grande. Porque Sol de América tocó hasta el equipo, él tocó Sol. Sí. Vos tocaste pero Sol. En 12 ya agarraste un 12 que estaba... Pero en Sol de América también modificaste jugadores. Sí, pero Sol de América teníamos un mix, no teníamos tanta gente grande. Pero en 12 sí. Sí, en 12 sí. 12 tenías todos los jugadores grandes y el presidente, o a veces en algunas charlas te decía que no tiene dinámica. Y no, digo, yo con 35 años no tenía dinámica. Y si vos tenés 10, 12, 15 jugadores de arriba de 35 años, bueno, es difícil. Y ahora vamos a hablar contigo, Sergio Orteman, de lo siguiente, selección nacional. ¿Qué querés saber? Sí, ¿cómo se va a jugar? Y el otro día tuvo... ¿Y te gustó, bro? Y, ¿qué es lo que te gustó, Sergio? ¿Se puede saber que te gustó contra Nicaragua? Y a ver, tratan de ser un equipo dinámico. Sí, Guillermo trata de ser un equipo dinámico, ambicioso. ¿A vos te gusta jugar con 9? Bueno, un segundo. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugás gratis en el Happy y Habanero. Y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas. Antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Shell baja sus precios. Fórmula regular 7.100 guaraníes. Fórmula super 7.400 guaraníes. Shell B-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Comandante, gol de Orteman a Flamengo. 20-12. Lo mejor de este partido extraordinario que ofrecieron en Asunción: Olimpia 3, Flamengo 2. Orteman astuto en una jugada de laboratorio tras el centro de Ceballos en un tiro libre. Ahí está vos. Sí. ¿Y qué generan vos? ¿Qué generan vos esto? Yo no sé si... Lo mejor de este partido extraordinario que ofrecieron en Asunción: Olimpia 3, Flamengo 2. Orteman astuto en una jugada de laboratorio tras el centro de Ceballos en un tiro libre. ¿Te acordás? El córner. En realidad iba a ir Luis Neri Caballero. Pasa que Luis Neri no sé, estaba en otra. Y me vivé yo y fui yo a primer al palo derecho. Sí. Fui yo a buscar esa pelota. Y en la ida perdían 3-0. Y empatan 3-3. ¿Sabes? Río de Janeiro. Ahí el genio fue, no me acuerdo si estaba Peluso o estaba Mauri dirigiendo, no sé si Peluso estaba suspendido. ¿O quién? En la Riera. La Riera, sí. ¿Y quién, Mauro? Mauri Larriera. Y me sacó a mí, empatamos 3-3. ¿Y Peluso qué se hizo? Le mandan a Peluso, Gerardo, vamos a hablar de Olimpia Flamengo. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Yo decía esto, Sergio, el tema de inciso, todo lo que vos quieras, Almirón, pero necesitamos contundencia en la selección nacional. Yo por eso te hablaba del 9, Gabriel Ábalos. Sí. A ver, los goles son lo que marcan la diferencia. Barro es que el otro no quiere hacer lo que quiere hacer. Nos parece muy bien, pero me parece que necesitamos contundencia. A ver, creo que está armando ese equipo sobre su idea y está buscando esas variantes como para que ese delantero o ese funcionamiento tenga más opciones capaz de la que tuvo en las eliminatorias pasadas. ¿Y cómo va a ser? ¿La misma base? Y prácticamente los laterales quizás nuevos, pero después de mitad de cancha eran los mismos que estaban. Claro, pero ¿qué tanto mercado de jugadores tenés que, como para vos decís, tengo el goleador en Inglaterra,
tengo el goleador en México, en la Liga Mexicana, que vos decís, no. Y hoy, por ejemplo, no estamos usando uno de Italia, 12 goles en Serie A, que se entiende que pasa por otro tema. No creo que sea una decisión deportiva, porque no. Si mete 12 goles en Italia, tendría que jugar en la selección. Pero si no es una decisión deportiva, yo no sé si pasó algo ahí, no me estoy enterando acá por ustedes. Si pasó algo ahí adentro, en la interna. Un cortocircuito allí. Sí. Bueno, pero entonces cuando pasan cosas en la interna, digo, tienen que tomar decisiones también los entrenadores. Está Gerardo Peluso. Gerardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, estamos con Sergio Orteman, invitado en el programa. Te saluda, Gerardo. Qué gusto. Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Gerardo, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo tranquilo acá, hablando un poquito de fútbol. Y queremos recordarlo contigo, Gerardo Peluso, Olimpia Flamengo, Flamengo Olimpia que ahora viene. Contanos para vos lo que significó en ese momento dirigiendo Olimpia. Bueno, sí, la verdad que tuvimos muchos momentos buenos ahí con Olimpia, y ese fundamentalmente que fue un partido bárbaro, un partido increíble, porque bueno, ellos tenían, ¿cuándo Flamengo no ha tenido un equipazo, no? No me acuerdo haber visto un equipo de Flamengo que no sea bueno, y en esa oportunidad también, y bueno, nosotros también teníamos unos jugadores bárbaros, y salió un partido memorable que se jugó allá en Brasil, ¿no es cierto? ¿Estamos hablando del 3-3? Claro, el 3-3, sí. Sí, ese yo creo que es un partido inolvidable. ¿Y cómo se iba el trámite del partido hasta llegar a ese score? Bueno, la verdad que a mí se me hace medio difícil analizar ese partido, porque me echaron y me mandaron a un lugar, obviamente afuera de la cancha y afuera del vestuario. Me encerraron en un lugar que tenía una rejilla que no se veía nada, veía apenas el piso de la cancha nada más, en una cuestión que en realidad estaba como preso ahí, y vi muy poco. Lo que vi fueron los goles nuestros, la reacción del equipo. Lo que pasa es que con los jugadores que teníamos también le podíamos hacer frente al que viniera, esa es la verdad. Y nos estamos con Sergio recordando ese partido y lo que fue tu presencia dirigiendo al equipo, y con Sergio ante Flamengo, que ahora van a jugar el 3 y el 10 de agosto, Gerardo. Sí, estuve viendo el sorteo, y lógicamente que siempre estoy siguiendo todo lo que pasa con Olimpia, porque bueno, los que hemos estado, yo tuve poco tiempo en Olimpia, bueno, Sergio ni que hablar, que es parte de la historia de Olimpia, ¿no? Pero yo creo que Olimpia es un equipo distinto. Yo digo que es un equipo distinto porque después que estás ahí adentro te cala hasta los huesos, ¿viste? No sé cómo explicarlo, pero todo el ambiente, y además Olimpia es una familia, porque vos estás en Olimpia y te llegan exjugadores y resulta que tienen vueltas olímpicas por todos lados, campeones por todos lados. Yo me acuerdo de la Villa Olimpia, la vieja Villa Olimpia. Bueno, ahora es un espectáculo como está la nueva, el complejo nuevo, pero de aquel viejo caserón, uno entraba ahí, empezaba a ver las fotos y te erizaba la piel, ¿no? Y de repente te daba vuelta para el costado, estaba el Mono Tabarelli, y de repente cuando quería acordar te aparece Amarilla, y cuando quería acordar anda Almeida ahí en la vuelta, porque es una familia. Olimpia es una familia, entonces es un club muy especial. Después que pasás por Olimpia, te quedás siendo de Olimpia para toda la vida. Vos sabés que esto que estás diciendo vos, que te declarás olimpista, y te enamoró Olimpia, sí. Te conquistó tu corazón, todo tu sentimiento. Sí, totalmente. Sí, Olimpia. Y bueno, lo que pasa es que también los amigos que yo tengo en Paraguay, tengo muchos amigos que no son algunos amigos que no son de Olimpia, pero la gente del entorno, con la gente que yo me encuentro y me siento, no sé, como que estoy en mi lugar, es la gente de Olimpia. O sea, ahora, bueno, con Sergio nos encontramos en un evento ahí en Conmebol, y de repente miro para el costado y apareció Maxi Biancucci, y cuando querés acordar te encontrás con, yo qué sé, con el Mono Tabarelli. Te voy citando nombres por decirte, es gente que a mí me quedó para toda la vida, ¿me entendés? O sea, es una cosa muy especial Olimpia. Sí, yo me declaro hincha de Olimpia, sí.
Sí, sí, esto no por pasarle la mano a nadie, pero ya no dirijo, ya ni siquiera vivo en Paraguay, pero yo sigo Olimpia muerto. Gerardo, otra cosa que quedó marcado aquí, el tema del título del 2011, hablábamos de la Libertadores que fue posterior, pero ese título, la importancia con la que se le recuerda, porque había una sequía importante para Olimpia a nivel local, y eso hizo como que Olimpia vuelva a los primeros planos aquí en los torneos. Después esperó unos pocos años, volvió a salir campeón y todo lo que sucedió en el último tiempo, donde ganó títulos seguidos, pero eso también marcó a fuego lo que fue su estadía aquí en Paraguay. Sí, claro, la verdad que inclusive me sorprendió en el momento que logramos ese campeonato. Ya, bueno, yo había tenido la suerte de haber salido campeón en otros equipos grandes, también como Nacional, acá, o Alianza Lima, los recuerdo con mucho cariño, ni que hablar, pero eso de Olimpia fue una cosa distinta, y después lo fui entendiendo, porque para el hincha de Olimpia, con la historia que tiene Olimpia, con todo lo que habían ganado, estar más de 10 años sin ganar un título es como estar 10 años preso, debe ser más o menos. Entonces había una gana de ver otra vez a Olimpia ahí, que la verdad que me sorprendió, porque incluso tengo una imagen cuando nos vinimos en el bus, que hicimos toda la caravana, que nos vinimos hasta la Villa Olimpia, pasamos por la sede y yo pensé que lo daban vuelta al bus. La hinchada, una cosa increíble. Incluso para salir, me acuerdo, de la Villa Olimpia esa noche, yo la verdad que estaba cansado, porque claro, la previa al partido y después haber ganado y bueno, todo lo que se vivió ahí, ya cuando terminé la jornada, lo único que quería era irme a mi casa. Y resulta que vamos a salir de ahí, no se podía, no había manera, y nos dimos una vuelta que hasta el chofer del vehículo creo que se perdió, anduvimos por el aeropuerto, no sé por dónde anduvimos, y cuando volvimos a entrar a Asunción era una locura de vuelta, no había por dónde ir, no había por dónde salir, hasta que bueno, llegué a mi casa, no sé, serían las 12 de la noche, la 1 de la mañana, muerto por todo lo que había vivido, pero fue una cosa que a mí, la verdad que esas cosas me quedaron grabadas. Sergio. No, la verdad que ese título, Gerardo, salvando las diferencias, fue como ganar una Copa Libertadores después de 11 años. Esa fue la realidad, como vos decís, la gente en la calle era como si Olimpia hubiera ganado una Copa Libertadores después de tantos años de poder tratar de conseguirlo y no conseguirlo, y bueno, a veces tenés que estar en el momento, como hablo siempre yo, ¿no? Estuve en el momento adecuado con los entrenadores y compañeros como para ser parte de esa rica historia. Sí, total, bueno, vos sí que lo podés decir con propiedad, ¿no? Porque ganaste la Libertadores, ganaste todo ahí en Olimpia, pero además, bueno, ese fue ese momento, ¿no? Pero todos los momentos fueron buenos. Yo me acuerdo hay cosas que me quedaron grabadas, que me acuerdo que cuando llegamos al aeropuerto, que asumimos ahí en Olimpia y viajamos con todo el cuerpo técnico, me estaba esperando Ricardo Tabarelli en el aeropuerto y salimos para el centro de la ciudad, y llegamos a mediodía y ya en la tarde entrenábamos ahí en Para Uno, me acuerdo, fue un día lunes, no me olvido, y me acuerdo que Ricardo nos dijo, los extranjeros cuando llegan por primera vez acá, llegan puteando, dice, pero si pasan por Olimpia se van llorando. Me acuerdo, pero clarito de eso, ¿no? Bueno, ¿y esto te acordás, Gerardo Peluso? Olele, la Peluso de Olimpia no se va. ¿Te acordás? Sí, Marcelo, ¿no? Sí, escuchalo otra vez a Marcelo. Olele, la Peluso de Olimpia no se va. ¿Te acordás, Gerardo? Sí, claro. Sí, no, yo de Marcelo tengo un recuerdo precioso, porque la verdad que, bueno, él confió en nosotros, ¿no? Cuando yo todavía ahí en Paraguay nadie nos conocía, y bueno, confió en nosotros, nos dio la posibilidad de ser parte de Olimpia, de todo esto, al margen de los triunfos, porque tuvimos buena y tuvimos mala, como es el fútbol, tuvimos buenos momentos, tuvimos malos momentos, difíciles, pero a mí me queda eso de que
yo llego a Asunción y a mí siempre me está esperando algún amigo en el aeropuerto y son todos olimpistas. Entonces, hasta el día de hoy, ¿me entendés? Que pasaron muchos años, y bueno, y cada vez que tengo la posibilidad, vamos a ver a Olimpia, y vivir todo eso. Es una familia, es una familia. Bueno, ustedes lo saben muy bien, pero lo digo yo, que soy un extranjero que llegué ahí y que me siento parte de la familia. O sea, cada vez que voy a Paraguay, nunca falta un asado, una reunión, juntarnos con la gente y estar viviendo lo que hoy me imagino que es una expectativa, porque para Olimpia la Copa Libertadores es una cosa sagrada. O sea, el hincha no mide nada, no mide si el equipo está bien, si está mal, si está complicado. Si va a jugar la Libertadores, en Olimpia hay que ganarla, la orden es ganarla. Y es tan difícil, cada vez se hace más difícil, ¿no? Porque los brasileros tienen un poderío impresionante, bueno, los grandes equipos argentinos también, y la lucha es desigual, en materia de presupuestos, de planteles, obviamente, y demás. Pero en Olimpia la Libertadores es sagrada. Y ahora me imagino la expectativa que se está viviendo, y en el sorteo, bueno, si no le tocó el más difícil, está ahí cabeza a cabeza con el más difícil de todos los que les podía haber tocado, ¿no? Un segundo, Gerardo Peluso. Marcelo Recanate, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Estamos con Gerardo Peluso, Sergio Orteman, Olimpia Flamengo, Flamengo Olimpia. Está Gerardo Peluso, Marcelo Recanate, acordándote de vos, Marcelo. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, Sergio, ¿cómo están ustedes? Gerardo. Hola, Marcelo. Qué alegría. La verdad que me han dado una sorpresa que no me la esperaba en este mediodía. Acá estaba tranquilo con mi hijo y con mi nieto, y me llaman ustedes y me dan esta sorpresa. Así que yo, Marcelo, te mando un abrazo inmenso, el cariño de siempre. A pesar del tiempo que no nos vemos, yo tengo un agradecimiento enorme a tu persona, porque confiaste en nosotros, porque nos trataste de maravilla. Y bueno, deseando lo mejor para vos, que estés bien la salud, tu familia. Así que es lo que te puedo decir. Un abrazo grande, Gerardo querido, te quiero mucho, te mando un abrazo grande y todo lo mejor para vos y la familia. Un segundo, Marcelo. Olele, hola, Peluso de Olimpia no se va. Ahí tu registro de voz, Marcelo, ¿qué tal? Sí. Marcelo. Sí. Tu registro de voz bien, el canto a Peluso, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, Arturo, me acuerdo. Eso va en la memoria. Te saluda Sergio Orteman. Hola, Presi, querido, ¿cómo estás? Un gusto Sergio, escucharte. un abrazo grande para vos. Igual, abrazo grande. ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Ocurre que con Sergio y con Gerardo Peluso viene Flamengo, nos acordamos del 3-3, acá el 0-0 fue. 3-2 acá. 3-2 allá, el 3-3, Marcelo. Un poco de historia, Marcelo, y Gerardo decía su amor al Olimpia. ¿Es así, Gerardo? ¿Tuvo mucho que ver Marcelo Recanate en tu amor al Olimpia, Gerardo Peluso? Y obviamente que sí, porque él fue el que tomó la decisión final para que nosotros pudiéramos ir ahí. Y te vuelvo a reiterar, por encima de haber sido un entrenador del Olimpia, me permitió entrar en la familia del Olimpia, que la estoy disfrutando hasta el día de hoy. Estoy en deuda con Marcelo porque hace bastante tiempo que no nos vemos, pero lo que te prometo, Marcelo, es que la próxima vez que vaya a Asunción voy a buscarte de alguna manera para verte y para darte un abrazo, porque tengo un agradecimiento para toda la vida. Vos fuiste la persona que, conjuntamente con el Mono Tabarelli, que tomaron la decisión y confiaron en nosotros y nos permitieron ser parte del Olimpia, ¿no? Sería muy lindo, voy a organizar un asado cuando venga la función. Bueno, estas son las palabras de Gerardo, de Marcelo y de Sergio. ¡Chao, Marcelo! Chao, Arturo, chao. Gracias. Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo recordando viejos tiempos. Sergio Orteman, invitado con nosotros al programa por Olimpia Flamengo, por las cosas que vinieron en Copa Libertadores de América. Muchísimas gracias, Gerardo, y un abrazo del aire. Muchas gracias, Arturo. La verdad que me diste la alegría del mes
Y bueno, estoy siempre a la orden y ojalá que nos podamos ver pronto. Gracias, muy amable. Gerardo Peluso. Un gran viaje empieza con un gran beneficio. Visión en alianza con Gol Líneas Aéreas, 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature y Black. Visión, más digitales, más humanos. Diga Sergio Ortiz, si se quería ir, ya que está en Natalia Cabalcos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo están, compañeros? Sergio. Él es Fernando Ortiz. Sí. Bueno, estuvieron en NPI y ahora acá. Sí. Tampoco mucho esfuerzo porque estamos cerquita, ¿verdad? Pero esa escalera... Está bien, ya está. Esa es lo que no extrañaba de acá. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. ¿Qué tiene de novedad la APF ahora a nivel de comunicación, Natalia Cabalco? Contanos. Bueno, hemos lanzado la nueva página web, una página renovada, pensada para el usuario. Entendimos que el 80 y pico % de usuarios que ingresan a la página lo hacen a través del celular. Así que pensamos en esta página para que sea responsive. ¿Y qué significa eso? Que no importa el tamaño de la pantalla que vos tengas, sea una tablet, un teléfono chiquito de pantalla más grande, porque la página se va a adaptar al tamaño de tu pantalla y eso va a permitir que tu navegación sea mucho más fácil. Es una página mucho más moderna, más intuitiva, más amigable, con una nueva distribución de información, pero sobre todo porque agregamos un condimento muy importante que son las estadísticas. Hay muchos datos de cada partido, de cada jugador, que estaban como cerrados o, como nos decían por ahí, solamente eran de los técnicos, de los directores técnicos. Hoy en día hicimos un acuerdo con una empresa muy importante que se llama Opta, es una empresa británica, y a través de ellos vamos a empezar a distribuir y a abrir la cartera de datos para todos, para los hinchas, para los periodistas, para cualquier usuario que ingrese a la página web y quiera ver un mapa de calor o cómo se comportó el jugador en determinado partido o dónde la pelota permaneció más tiempo, es decir, un montón de datos de análisis que creo que van a enriquecer el debate, como siempre dice Fer, que ahora va a ahondar en eso, y también el debate en los programas, las discusiones. Vos, Fernando, ¿qué se puede aportar a esta etapa moderna de la APF en ese sentido? No, solamente un trabajo en conjunto de todas las áreas de la asociación, Arturo. Es la primera vez que te tuteo. La primera. Me di cuenta. Atrevidito. Atrevidito. No seguí, Fernando. Permiso. Un trabajo en conjunto de parte de todas las áreas de la asociación, de marketing, de prensa, desde la administración, por supuesto, del presidente Robert Harrison igualmente, de darle a la página un refresh, una identidad completamente renovada en cuanto a la estructura, en cuanto a los aportes, en cuanto a información se refiere, y el punto de las estadísticas es elemental. Hoy, por ejemplo, ya la página amaneció con todos los datos referentes a lo que va a ser el amistoso ante Paraguay, que fue la noticia ayer por la noche. ¿El de Ciudad del Este? El de Ciudad del Este lo fue esta mañana, por supuesto dando ya los detalles con relación al horario y a la fecha exacta del partido, porque hoy estamos exactamente a 2 meses de lo que va a ser el inicio de las eliminatorias en Ciudad del Este ante Perú. Déjame preguntarte, ¿las amarillas van a contemplar? ¿Cuántas amarillas sacaste? Vas a tener... sí. Ayer dijo, y estamos con Sergio Orteman, dijo Ever Aquino en la conferencia. El déficit. Sí. Sí. No calificando la decisión del árbitro. Sí. De parte de quienes llevan estamos hablando cuántas amarillas. Fue la autocrítica que hizo ayer el señor Ever Aquino con relación a lo que fue el rendimiento arbitral. La incidencia que puede tener una amarilla en un partido, Sergio Orteman. ¿A favor o en contra? Muchísimo. No, siempre es en contra. Esperamos, Sergio. Siempre es en contra de ese jugador. Y decirle a ellos, no me digan a mí. Ellos van a llevar la estadística y van a mostrar y que no, después nosotros vamos a decir... No, solo la decisión arbitral, no la estadística después. Ya sé, pero van a llevar ahora. Eso, claro, se va a extraer todo el sistema COMET, que son los datos oficiales de la asociación. Porque vos estás diciendo que perjudica. No, perjudica esa amarilla rápida. Después la estadística no perjudica a nadie, porque en realidad yo tengo la amarilla que tienen todos mis jugadores y los jugadores de los rivales. No digo, estamos hablando de lo que se va a puntualizar como hecho. Terminó un partido, porque sabe cuánta amarilla se vio en qué momento. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿En qué parte de la cancha? Todo. ¿Y por qué le sacó la amarilla? ¿Porque le miró mal? No, eso es en cuanto a... no. Ahí entramos en cuanto a... ¿Qué pasa, Víctor Villalba? No, que a nosotros no sería muy útil por el tema de acumulación de amarillas, por ejemplo. Y de eso no, van a contar con esos datos. No, lo otro ya es opinable. Es opinable, pero va a significar un motivo también de debate. Seguramente, claro. Por lo que dijo ayer el propio director del departamento árbitro, le preocupa la amarilla. La primera amarilla muy fácil. Y vos decís, perdón por mezclar, eso tenemos que preguntarte a vos como técnico, ¿verdad? Pero así es. Es un juego de contacto.
el fútbol es un juego de contacto. En el Mundial no hubieron casi amarilla, no hubieron casi roja. Vemos la Champions, vemos las grandes ligas del mundo. ¿Y acá? Y acá es muy fácil Bueno, sacar. la estadística va a poner tanta amarilla como dice Sí. ¿a qué Por hora eso come y en ustedes qué van a lugar? estar discutiendo acá con Sergio, con cualquier otro técnico, pero vas a tener la posibilidad de irte a la página oficial de la APF a ver el dato real. ¿Cuál es el dato oficial de la asociación? Y en base a eso seguirá el debate o cambiará de rumbo el debate. Y eso ya comienza ahora. Desde Esa hoy, es la página. hoy Ahora, tenemos por dos ejemplo, partidos. el niño ya está viendo 10 la nueva puntos. página. ¿Qué tal, niño? Contanos. Admito, de lo que era, no son marcas, de lo que era un escarabajo pasó a ser una Ferrari. ¡Opa! Anteriormente. Y Natalia es la encargada jefa. Sí, no, hoy nivel top. Es más, ¿Y qué es lo que me te metí a la enamoró? intermedia, ¿Qué por es lo ejemplo, que porque te todo es enamoró? primera. ¿Y qué te enamoró? ¿Se enamora? ¿Qué te enamoró? Intermedia, estadística, vos apretás un cliente en Fernando de la Mora, tenés los partidos de Fernando de la Mora. Un cliente a tirar, tenés los partidos a tirar. Muy bien. Santana andan, y lo mismo en la B, en la C. Sí, algo importante, gracias niño, algo importante que nos marcamos como equipo para renovar esta página web tiene que ver con la visibilidad de todo lo que compete a la asociación. Es decir, no es solamente Copa de Primera. Sí, Copa de Primera son los reyes y genial, pero tenemos fútbol femenino, tenemos intermedia, tenemos Primera B, Primera C, tenemos playa, tenemos futsal, lo mismo y formativas. Sí. Toda la información, incluyendo de todas las categorías de formativas, vas a encontrar la información, el fixture, los resultados de partidos, todo lo que un periodista o un hincha busca en el teléfono o en la página, lo va a encontrar. De igual manera, un bagaje gigante de información en cuanto a selecciones. Se vienen las eliminatorias. Para las previas van a contar con muchísima información sobre los jugadores. Y ahí vamos a poner, se fue a Ciudad del Este porque hay que romper la mufa acá. ¿Vos vas a ir a Ciudad del Este, Arturo? Diríamos que la selección se quiere acercar a cada hincha del país. Eso para ustedes. Y así es. La selección para vos, niño, ¿por qué se fue a Ciudad del Este? Hincha del país. Por cábala y por de mala Sí, le ganamos a Ecuador ahí. Yo también pensé igual. Pero está bien, opinión. Se va a Ciudad Pero del no Este. estás de acuerdo. No, hay que romper la mufa acá. Entonces estás de acuerdo. Tenemos que ganar. Sí, estoy de acuerdo. Sí. ¿Te vas a ir? Claro. Y van a poner los datos de Ciudad del Este cuando se jugó contra Ecuador, cantidad de público completo. Vas a tener no solamente información antes del partido, sino que una vez finalizado el partido también se proveen datos de lo que fue justamente ese partido. Y eso va a enriquecer muchísimo. La página web actual que acabamos de publicar contiene un montón de datos que antes no tenía. Y no había manera de que nosotros le podamos proveer a los periodistas o al hincha. Y hoy todos, absolutamente todos, van a tener la posibilidad de acceder a esa información que está validada, está certificada por la APF y que les va a servir muchísimo a todos. Fernandito, gracias. Natalia Cabalco, desde hoy, ¿desde cuándo ya entró eso? Desde hoy. El niño ya está viendo. ¿Sabe quién está en el país? ¿Quién? Hay que decir Avión Colí. Avión Colí. Sí. Genaro Benítez. No sé quién es. Avión Colí jugó en la CAL 60 para arriba. Y en Colombia jugó en Millonarios y hoy arribó al país. 94 años tiene. 94. Una gloria. Una gloria del fútbol paraguayo, no solo de Cerro, jugó en la selección, claro. Apodado Avión Colí, salvo que esté equivocado, puntero izquierdo, radicado años en Colombia, y creo que Cerro le va a rendir un homenaje, dicho sea, al popular Avión Colí. Tuvo el gusto de conocerlo en un Bogotá, cuando nos fuimos a hacer una cobertura, y ahí estaba el querido y recordado Avión Colí, y mandaban el mensaje de su hijo que llegó al país, nada más que, no es solamente una anécdota, claro. Es la recordación a una gran figura del fútbol paraguayo, Avión Colí. Jugaba en Cerro, en la CAL 60 para arriba, creo que incluso antes, y fue a Colombia. Bueno, y hoy retornó al país a los 94 años. Natalia, lo mejor. Muchas gracias, lo para Artur. Fernando, y ahí ya está el niño muy entusiasmado con el niño Jorge. Podés entrar desde el teléfono, que vos estás todo el día mirando el teléfono, te veo a la mañana. Y vos me dijiste el muchacho de Twitter que vos me recomendaste que registró con ese chirimbolo arriba que no hay más. ¿Te acordás de ese y bueno, hay que pagar ahora, Arto. ¿Querés chirimbolito? Hay que pagar. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Arto. Gracias, Fernando. Gracias, Natalia. Gracias. Fernandito, estoy Natalia Cabalco. Mi cariño para ustedes. Muchísimas gracias. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Con Sergio Ortman nos acompaña 10 minutos más. Después tenemos porcentaje, tenemos con relación al campeonato de hoy. ¿Qué pensás del campeonato, Sergio? ¿Y cómo hacer para dirigir? ¿Vos no tenés representante? No, tengo buena relación con varios, pero no tengo uno fijo. ¿No te gustaría trabajar con un representante? No, así no te desgastás, pues.
Sí, a ver, en realidad cada club que agarré me terminó llevando un representante. No tuve uno fijo, tengo buena relación con varios, porque muchos son amigos y conocidos de años, a todos les conozco, pero en realidad, bueno, nunca se dio como para tener uno fijo, ni como jugador ni ahora como entrenador. Bueno, ¿y este campeonato qué pensás de Libertad? ¿Saca ventaja? Saca ventaja. Si se va Olimpia, ¿cómo lo ves? Por el doble compromiso. Y tiene el doble compromiso por lo que es jugar la importancia de la Copa y que quedó, bueno, un poco alejado de lo que es la tabla general también, ¿no? Que es lo que clasifica a Copa Libertadores. ¿Y a otros equipos cómo lo ves a Cerro hoy? Y Cerro, bueno, va a tener una sola competencia. Como dijiste, eso favorece mucho. Un equipo grande con una sola competencia se evita muchas lesiones también, puede conformar ese equipo sin rotación. Después, bueno, a Trinidense muy serio le veo, muy bien. Y después, bueno, esa pelea ahí abajo que va a ser durísima también, no tanto como la de arriba como la de abajo. Pelear el promedio de ser desesperante. Sí, creo que no todos los equipos están preparados y no todos los jugadores están preparados. A veces hay jugadores que están acostumbrados a jugar siempre para pelear arriba y pelear abajo diferente. El compromiso. Sí. El compromiso siempre es el mismo, pero obviamente que esa motivación y esa necesidad de pelear arriba y sentirte pelear siempre un torneo todo abajo te golpea duro. Sergio, muchísimas gracias. Una pregunta más a Sergio Ortman, agradeciendo. Pasamos por Olimpia Flamengo, pasamos por lo de los técnicos. Yo ya me reservé el tema de opinar sobre el técnico, pues lo entendí. Una última, sí, Sergio. Sí. Tu paso por Resistencia que te dejo, porque tengo entendido que no terminó de la mejor manera la relación. Por lo menos se entiende eso de lo que dijo en su momento Roberto Garcete, el tema de que, por ejemplo, la rescisión de contrato y todo lo demás. No sé si querés comentar, aclarar algo o te reservas. Me siguió sirviendo para crecer como entrenador, conocer más jugadores, conocí otro equipo de primera y al final de cuentas nos conocemos todos en Paraguay. Y sabemos cómo somos como persona, cómo nos manejamos. Porque dijo. Entonces. Porque rescisión de contrato. Sí, ese tema le había molestado, entiendo, al presidente y incluso agregó en un momento que mientras él esté, nunca más Ortman va a estar en Resistencia. Por eso interpreto que la relación no terminó bien, ¿verdad? Yo no termino peleado con nadie. En realidad, ellos tomaron una decisión en un momento capaz que para mí no era el mejor. Porque perdimos 1-0 con Guaraní, 2-1 con Cerro, con un gol en contra y un penal, y Cerro terminando jugando con línea de 5, capaz no era el mejor momento, capaz era pelear con nuestros pares y ver si ese equipo que venía creciendo seguía creciendo o no. No lo sabemos, no lo vamos a ver. Pero me conocen como persona todo, soy muy frontal y muy correcto en todo sentido, me gusta dirigir, no tengo negocios extras en el fútbol. Entonces, a ver, lo que puedan decir otras personas son que se hagan eco y cargo de esas palabras. Yo no me voy a hacer cargo de lo que digan, ni tampoco voy a entrar en una discusión por una opinión de como digo, me conocen y los conocemos. De tu parte no hubo enojo entonces, No, de tu parte no. A ver, terminé dolido, como se lo dije en ese momento, en el momento que salían. Pero bueno, son los que mandan y son los que toman decisiones. Sergio, muchísimas gracias por tu presencia. De todo un poco valoramos muchísimo que nos acompañe, lo mejor para vos. Recordamos lo que fue Olimpia en tu tiempo, con Marcelo Recanate y con Peluso, con el mismo Gerardo Peluso. Y gracias, y así que no va a la cancha por televisión nomás. No, solo por tele. Porque si alguien te ve va a decir algo, veo. No, pero no tengan ese prejuicio, un tipo como no va a estar en la cancha. ¿Y Olimpia Flamengo no te estira, por ejemplo, ir al No. Primero por respeto a los que están ahí también. ¿Y cuál por si vos te vas bien tranquilito para ver el partido? Yo cuando jugaba y habían algunos que estaban ahí para que le gritaran y le dijeran hola ídolo, hola esto, hola otro, se tienen que ya está. El hincha tiene que alentar al que está ahí adentro, a ese entrenador y a esos jugadores. Esa es la realidad. Sergio, muchísimas gracias por tu presencia. A usted. Valoramos muchísimo. Sergio Ortman, en Fútbol La Logra. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos, regala Bemyflores. 13-18.
¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Nos acompañó en este programa hoy Sergio Orteman. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 09814347771. Cerro insiste con Morel. Morel no quiere hablar a Gerardo. Démosle, po. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y hay movimiento, hay móvil. 1319. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Ya hicimos, ayer hizo porcentaje Francisco López. ¿Y cómo hacemos con Germán Cafa? Germán no dejó el dijo un mensaje, pero igual iba a estar atento por llamada. ¿Ya te dejó? Pero nos dejó por las dudas por si no entraba la llamada. Igual dijo que le podía llamar. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. Vamos. 1320. Erimar tiene todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo: parlantes, pantalla multimedia, carpas, alarmas y más. 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Hasta mañana 8 de julio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Sí, para ir anotando, porque sale ahora la programación fecha 2 y fecha 3. Ese sábado 15 de julio, 2 partidos en el interior. Resistencia Olimpia juegan en Ciudad del Este, sábado 15 de julio a las 4 de la tarde. Y como ya adelantábamos anteriormente, Ameliano Cerro Porteño en Encarnación, sábado 15 de julio 18:30. Así que el mismo día, un partido en Ciudad del Este y un partido en Encarnación. No se encuentran en la ruta, ¿verdad? No, en realidad no. Van por caminos diferentes los hinchas de Olimpia y Cerro Porteño respectivamente. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Ya está el precio que quiere Guaraní sobre Morel. Yo no sé si Cerro dispone ese dinerillo, como diría Benzi. Hay otro que lo quiere también, para acá. A Morel. Ese dinero yo no sé si se lo va a pagar. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Godonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. 60 modelos en oferta permanente. Precios de remate en artículos seleccionados hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Llámanos al 0972-555333. Cantabria sea. ¿Quién es lateral izquierdo de Guaraní? Lateral izquierdo de Guaraní es Miguel Benítez, jugante Huracán, y ahora viene el de River, Salomoni, que nos había dicho Pumpido que está cerca ayer, el joven de 20 años. ¿Y cómo anda Dani Rivas? Y Rivas en Cerro fue irregular, pero no, en Cerro al venir Arzamendi no va a jugar. Entonces puede ir a Guaraní. Ocurre que puede ser uno o dos Guaraní, se le puede ofrecer a Cerro uno o dos jugadores a Guaraní y Guaraní le cede a Morel. ¿Está entendiendo? Sí. Trueque incluido. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Ahora, eso que tenemos nosotros, ¿el pase de quién es? De Morel de Guaraní. ¿Eh? Morel de Guaraní.
Incluso la vez pasada nos decía Daer que si no paga el club turco, ellos ya tienen con un club ruso estaba dispuesto a comprar el pase. Veremos si ahora cambia la película con lo que le ofrece Cerro Porteño. Porque entiendo que ahí el intercambio es préstamo. O sea, Guaraní no vendería y seguiría teniendo el pase de Moreno. Cerro hay que ver si tiene eso. Y para comprarle el pase es difícil. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Si viene la oferta del fútbol europeo, la tasación se dice. Sí. 2.500.000 y hay que ver con cuánto porcentaje se queda Guaraní del pase. Eso es lo que Guaraní pide. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. La Liqui Van de Electrovan está de regreso, 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresa a electrovan.com.py y conoce todas las promos. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y estuve entrenando ya, camina la foto y estuve entrenando en el gremio. Y todo ese. Sí, ya. Está Germán Cava. ¿Cómo te va, Germán? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andan los compañeros? Todo muy bien acá con mucho frío y garúa por Tucumán. Bueno, contanos el porcentaje, niño, para él. Sí, el primer partido, dentro de lo que tiene que ver con la fecha del juego hoy de Resistencia General Caballero. Resistencia General. Germán. General Caballero. 60-40. ¿Qué 40, te pasa? 60. ¿Quién gana? General Caballero. ¿Y el otro partido? General Caballero. Libertad Nacional. 60-40, Libertad. ¿Y el otro? Trinidense Emiliano. 60-40, Trinidense. Olimpia Tacuarega, el siguiente partido. $60-40, Olimpia. El domingo, Luqueño Guaraní. 50-50, empate. Y Cerro Guaireña el domingo. 60-40 para Cerro. Bueno, saludos a la familia. Gracias, Germán. Gracias, saludos a todos. Abrazo grande. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Osjuar, ama como vos. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Frases de colección. Es un club muy especial. Después que pasás por Olimpia, te quedás siendo de Olimpia para toda la vida. Frases de colección. Ya no dirijo, ya ni siquiera vivo en Paraguay, pero yo sigo Olimpia muerto. Frases de colección. Peluso. El machetazo ahora se llama Helado Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es Helado Razo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A.
Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y hace tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Hoy Resistencia General Caballero serán Dos Bocas en cancha Guaraní, el partido a las 17. El árbitro Blas Romero. Fortini y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475ML. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortini y Tigo Money llenan de internet. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales Sanicer y @Claucol Paraguay. Derlis López estará en el partido Libertad Nacional. Esto será en la Huerta a las 19:30. Libertad Nacional. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Informate en las redes sociales de Rumbos S.A. de Seguros. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. 1329. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Más de repaso del partido, decíamos Libertad Nacional, hoy 19:30, Derlis López el árbitro. Mañana Trinidense Ameliano en el Martín Torres en cancha de Trinidense a las 4 de la tarde el partido, el árbitro José Méndez. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas las redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Celebra la amistad con beneficios del 26 al 31 de julio con tarjetas de crédito Bancob. 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este beneficio en bancob.com.py. Bancob, un banco con raíces. Y hablamos la internet también, niño. Aún no, señor, falta el porcentaje igualmente. Perdón, pido disculpas, estoy con el tema Iturbe. ¿Qué partido, niño? El primer partido hoy, Resistencia General Caballero. Niño. 50-50. ¿Otro? ¿Y vos, Víctor? 40-60. ¿Quién gana? El Caballero Mallorquín. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. ¿Qué partido tenemos, niño? Libertad Nacional. Víctor Villalba. 60-40. Niño Jorge. 60. Para ambos le gana Libertad. Este julio sale todo, empezó Electro Universo. Aprovecha los mejores descuentos, llévate lo que siempre soñaste solo con tu cédula. Este julio mega sale solo en Universo. Por tus compras participás de un viaje para 2 personas a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 1332. Nuevo sabor asado, pollo condimentado fresco de pechugón para los amantes del asado. Superprecio lanzamiento. Encontralos en la sección de frescos de todos los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. ¿Qué partido, niño? Trinidense Ameliano. Trinidense Ameliano. Víctor Villalba. 50-50. Empate, niño. 60. Trinidense le gana Mediano. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19. La Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed toda la vida. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 12 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. ¿Qué partido, niño? Olimpia Tacuaré. Víctor. 60-40. Gana Olimpia, niño.
60-40. Gana Olimpia. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Buscanos en redes sociales como Class Motors. Niño. Luqueño Guaraní el siguiente partido. Vos. 60-40. Luqueño le gana a Guaraní. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganarlo, cambia Víctor todo. Villalba. 40-60. Guaraní le gana a Luqueño. Decidí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Ahora, niño. Cerro Porteño Guaireña. Cerro Guaireña, Víctor. 60-40. Cerro le gana a Guaireña. Y vos, para Víctor y para vos, niño. 60-40. Cerro le gana, güey. La Caja Mutual con sus tarjetas de crédito te beneficia en 56 estaciones de servicio Shell, 20% de descuento en todos los viernes del mes. Solicita afiliarte, obtenés este beneficio y más. Llama al 218-4000, redes, Facebook o Instagram. Caja Mutual. La L200, una pick-up que combina todo. Descubrirla y por qué todo el mundo la prefiere. En las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, du Brasil en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250. www.pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000. Hoy viernes en Farmacias Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. El doctor Enrique Capello dice 60-40. El lógico doctor para Olimpia, ante Tacoré para el doctor Enrique Capello. 60-40 más, dice el doctor Enrique Capello. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Cómo hace? Y así bien lo que tenemos como información. Olimpia está preguntando por Jorge Morel. ¿Cómo es eso? Sí, hay un tema ¿Por que... qué Olimpia pregunta por sí? Primero que nos puede incorporar. Dijo Cardona, vamos a superar esto, dijo, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Yo entiendo que quizás pueda ser para el año que viene, porque hay un tema que estamos sobrepasando y que ahora me acordé. Morel en realidad ya jugó por Guaraní este año. Él ya no puede tener otro club, porque si juega en Cerro... Puede fichar, pero no jugar. Ya sería el tercero en un año. Puede jugar dos. Por eso, acá veo y me saqué la duda. Él jugó ante Libertad primera fecha, ante Ameliano segunda fecha con Guaraní. Después fue a Turquía, o sea, él ya cumple los dos en un año. En todo caso, habrá que ver qué sucede, porque de todos modos, si lo quiere el club ruso sería el tercer club en el año, aunque la temporada europea es diferente. Ahí está el tema. Daniel Peña, ¿cómo estás? Sí, comandante, buenos días. Bueno, Daniel Peña. Peña. Para vos y para tus compañeros. Gracias, presidente de la Escuela de Fútbol de Capiatá. ¿Vos lo llevaste al Milan a Hugo Cuenca, Daniel? Sí, le había acompañado a Huguito en aquel momento para una prueba a través de un convenio que se había hecho con el Milan. En diciembre, me recuerdo bien qué fue. Hizo 3 partidos amistosos espectaculares y todo el mundo quedó embobado con él. ¿Y está en primera ahora? Sí, ahora justamente recién acabamos de hablar con él. Está por Coronel Oviedo. Mañana de tarde viaja. Pero está súper bien. Yo creo que va a llegar y va a dar mucho que hablar, Huguito, en muy poco tiempo. ¿Qué más sobre él? Y es un chico muy habilidoso, zurdo, pero chuta con ambas piernas indistintamente. Es rápido, es definidor, goleador. Me recuerdo que la primera práctica llegamos en Milan un viernes y la primera práctica fue un martes, y en la primera práctica en su categoría en aquel momento tenía 15 años y hizo 11 goles. Entonces después de 2 días vinieron, había Angelo Carbone, era el coordinador del Milan.
Y cuando eso vino Boban, creo que era uno de los vicepresidentes también, y para la segunda práctica vino y hizo 7 goles nuevamente. Y ahí ya le dieron con otro ojo, y después de eso se hizo otro amistoso que vino todo el cuerpo técnico de las inferiores a evaluarlo. Y después de ese amistoso, después de ese partido, vayan a pasar la fiesta y que vuelvan en enero, dijo, con un contrato. Pero justo vino la pandemia y se prolongó un poquitito, pero posteriormente se cerró, gracias a Dios, y creo que hizo un campañón ya en la primavera y ahora creo que me están lanzando a primera. Señor Daniel, le comento, recién hablábamos con Francisco Morel, su compañero en la sub-15, usted lo conoce incluso antes de esa edad. Ya se le notaban los cracks, ¿verdad? A esa altura, porque él lo decía eso, que se le notaban cosas distintas a él, a Enciso, en aquel momento que coincidieron en el mismo plantel. O sea, son jugadores que tienen condiciones diferentes, ¿verdad? Sí, estimo que sí. De hecho, que hay que ser sincero, creo que todos los scouting de aquella época vinieron detrás de Julio Enciso. Y al final todo el mundo quedó con ganas de llevárselo a Huguito, ¿verdad? Me recuerdo de cuando se me reuní con los scouting del Flamengo, del Gremio, del Palmeiras. Palmeiras incluso ofrecía un contrato, un precontrato ya también. Pero posterior a eso vino la propuesta del Milan, y fue la más seria y la mejor para ambas partes, ¿verdad? Nos fuimos y probamos, y posterior a eso incluso hizo otra vez con el presidente en ese momento, el Federico Valleano, viajó otra vez con él a España. También entró en la puja del Barcelona a través de Patrick Kluivert, y se fueron también a España posterior a eso, un mes después. Pero creo que la propuesta del Milan era la más seria y la más conveniente para todos, y se quedó en el Milan. Yo creo que en poco tiempo va a llegar y va a dar mucho que hablar. ¿Hoy tiene conocimiento de si Capiatá mantiene algún porcentaje del pase o ya es enteramente del Milan? No, tiene todavía un 10%. Hay un muy buen contrato que se había hecho en su momento, ¿verdad? Que por la firma del contrato era una forma, después cuando debute en primera, otro se llega a jugar 20 partidos, otro, o sea, es un contrato así por avances. O sea, hablamos de que ya Capiatá recaudó, entre comillas, con la primera transferencia, y podría tener mucho más si el jugador explota, es vendido de club a club en Europa. Capiatá seguirá teniendo un 10% a su favor. Así mismo, mi querido, así mismo. Gracias, Daniel, todos los aportes valiosos. Lo mejor para Hugo Cuenca en el Milan, de primera división del fútbol italiano. En el Milan. Gracias, Daniel. Un abrazo, un saludo a Arturo, para vos y para todos tus compañeros de la audiencia. Muy amable, Daniel Peña, presidente de la Escuela de Fútbol de Capiatá. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes tenés 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ya llegó la Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología, y llega con todo. Hasta el 8 de julio, precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Primera cuota a los 30 días. Llama al 569-9000. Ingresa a tupi.com.py. Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Y mirando así rápidamente algunos videos de los goles que él hizo en primavera, tiene una buena zurda. El movimiento allí, las características, ojalá aproveche esta pretemporada. Es más, habría que ver si el Milan propiamente después no lo desea otro equipo de primera, que a veces también puede ser una buena opción para tener minutos si no es en el propio Milan. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Emotivamente sacudió el campamento de Olimpia. Tenemos 13:48, trabajo editado de Gustavito Sánchez, Peluso, Orteman y Recanati.
Qué hermoso es cuando llega el fin de semana y lo mejor es Plub, la app de compras de supermercado que te trae descuentos imperdibles. Con su fin de modo off, ofertas exclusivas en carnes para el asado, tus bebidas favoritas y mucho más. Plub, el super que más te conviene. Últimos días del concurso de cuentos breves de Gómez y Par. Escribí tu cuento de tema libre y participa de este tradicional concurso, abierto a todas las personas interesadas en la escritura. Descarga las bases y condiciones en www.gomezipar.co.py. Gómez y Par, tu mejor opción. 1343. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. Hoy 2 juegos en Itagua, 12 de octubre ante Martín Ledesma a las 17. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Cargar Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 1.450 millones una Kia Sonet, 5 motos Honda Navy, 150 millones. Un Jeep Commander, una Toyota Rush, 1.600 millones. CNTC por Emoy. Si tu cama se hunde, está lleno de ácaros, es momento de renovar con Super Espuma con la promo aniversario 40% de descuento real y participás de renovación de todas las camas de tu casa. Más info al 0974 20 20 25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Más de repaso de juegos en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Fernando La Mora, 19-15. Vivan, sábado 8 de julio, tira la casa por la ventana sorteando 40 millones en premios en su última edición de temporada con el elemento del aire. Abierto al público en general de 18 años, Avenida Yat número 11, edificio Vivant. Vivant, la vida es un juego. Vení a Bristol y aprovechar las megas ofertas por aniversario, descuentos especiales por los 43 años con los mejores precios del país, sin entrega inicial. Puedes ganar una fabulosa Amarok Full equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Más de repaso de juegos. Mañana, Recoleta ante San Lorenzo a las 10 de la mañana. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy y Habanero. Y un bono bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida, directamente el corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Más de repaso de partidos. Carapeguá Independiente mañana a las 10 de la mañana. Shell baja sus precios. Fórmula regular 7.100 guaraníes, Fórmula Super 7.400 guaraníes, Shell V-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcano Freedom Orange con el equipamiento perfecto desde $14.100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 098-531-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Un gran viaje empieza con un gran beneficio. Visión en alianza con Gol Líneas Aéreas, 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature Black. Visión, más digitales, más humanos. Más de repaso de partidos. Decíamos Recoleta San Lorenzo mañana 10 de la mañana. Vamos a los partidos del domingo 24 de septiembre, Sol de América, domingo 10 de la mañana. Penalti, la mejor pelota del mundo de fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Colegiales Atera, esto el domingo 10 de la mañana. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalá BeMyFlores.
Más de repaso de juegos. Rubio Ñu, 3 de febrero, el lunes a las 17. Clansol de Lasca te brinda la dosis justa de omeprazol para eliminar los molestosos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 098-1434771. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Santaní Pastoreo juegan el lunes 19-15. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Bueno, niño, ¿terminó? Sí, antes estaba hablando Diego Aguirre en Uruguay, en una radio. ¿Y después? Y dijo que le gustaría volver a Peñarol, pero en enero. En enero. Lo que estamos buscando es si la declaración fue así mismo o... Claro, estamos buscando porque... Tipo, se sacó de contexto un poquito porque la nota fue hace un rato, se nota. Pero él da a entender que en enero, sea quien sea el dirigente, va a volver a Peñarol. Independientemente a quién gobierne el proyecto deportivo a largo plazo. Este tuit. Y eso tenés que guardar, Rodrigo, y conseguimos para Alexa hoy, ¿verdad? Se llama el programa Las Voces del Fútbol. Las Voces del Fútbol. Ahí le puedes pedir, Gerardo, si te puede dar material. Las Voces del Fútbol. ¿Verdad? Sí. ¿En qué radio es? 1330 y conduce Julio Ríos. Julio Ríos, el colega. Bueno, acá tenemos a Orteman, Peluso, Recanati. Arturo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, estamos con Sergio Orteman, invitado en el programa. Te saluda, Gerardo. Qué gusto. Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Gerardo, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo tranquilo acá, hablando un poquito de fútbol. Olimpia Flamengo, Flamengo Olimpia que ahora viene. Contanos para vos lo que significó en ese momento dirigiendo Olimpia. Bueno, sí, la verdad que tuvimos muchos momentos buenos ahí con Olimpia y ese, fundamentalmente que fue un partido bárbaro, un partido increíble, porque bueno, ellos tenían... Bueno, ¿cuándo Flamengo no ha tenido un equipazo, no? No me acuerdo haber visto un equipo de Flamengo que no sea bueno. Y en esa oportunidad también, y bueno, nosotros también teníamos unos jugadores bárbaros y salió un partido memorable que se jugó allá en Brasil, ¿no es cierto? ¿Estamos hablando del 3-3? El 3-3, sí. Yo creo que es un partido inolvidable. A mí se me hace medio difícil analizar ese partido porque me echaron y me mandaron a un lugar, obviamente afuera de la cancha y afuera del vestuario, me encerraron en un lugar que tenía una rejilla que no se veía nada, veía apenas el piso de la cancha nada más, en una cuestión que en realidad estaba como preso ahí, y vi muy poco, muy poco. Lo que vi fueron los goles nuestros, la reacción del equipo. Lo que pasa es que con los jugadores que teníamos también le podíamos hacer frente al que viniera, esa es la verdad. Y nos estamos con Sergio recordando ese partido y lo que fue tu presencia dirigiendo al equipo, y con Sergio ante Flamengo, que ahora van a jugar el 3 y el 10 de agosto, Gerardo. Sí, estuve viendo el sorteo y lógicamente que siempre estoy siguiendo todo lo que pasa con Olimpia, porque bueno, los que hemos estado, yo tuve poco tiempo en Olimpia, bueno, Sergio ni que hablar, que es parte de la historia de Olimpia, ¿no? Pero yo creo que Olimpia es un equipo distinto. Yo digo que es un equipo distinto porque después que estás ahí adentro te cala hasta los huesos, ¿viste? No sé cómo explicarlo, pero todo el ambiente, y además Olimpia es una familia, porque vos estás en Olimpia y te llegan exjugadores y resulta que tienen vueltas olímpicas por todos lados, campeones por todos lados. Yo me acuerdo de la Villa Olimpia, la vieja Villa Olimpia. Bueno, ahora es un espectáculo como está la nueva, el complejo nuevo, pero de aquel viejo caserón, uno entraba ahí, empezaba a ver las fotos y te erizaba la piel, ¿no? Es un club muy especial. Después que pasás por Olimpia, te quedás siendo de Olimpia para toda la vida, ¿eh?
Vos sabés que esto que estás diciendo vos, que te declarás olimpista y te enamoró Olimpia, te conquistó tu corazón, todo tu sentimiento. Sí, totalmente. Ya no dirijo, ni siquiera vivo en Paraguay, pero yo sigo Olimpia muerto. ¿Y esto te acordás, Gerardo Peluso? Olele, olala, Peluso de Olimpia no se va. Marcelo, ¿no? Sí, claro. Yo de Marcelo tengo un recuerdo precioso, porque la verdad que, bueno, él confió en nosotros, ¿no? Cuando yo todavía ahí en Paraguay nadie nos conocía, y ahora me imagino la expectativa que se está viviendo, y en el sorteo, bueno, si no le tocó el más difícil, está ahí cabeza a cabeza con el más difícil de todos los que les podía haber tocado, ¿no? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo están ustedes? Hola Marcelo, qué alegría. La verdad que me han dado una sorpresa que no me la esperaba en este mediodía. Acá estaba tranquilo con mi hijo y con mi nieto, y me llaman ustedes y me dan esta sorpresa. Así que yo, Marcelo, te mando un abrazo inmenso, el cariño de siempre. A pesar del tiempo que no nos vemos, yo tengo un agradecimiento enorme a tu persona, porque confiaste en nosotros, porque nos trataste de maravilla. Y bueno, deseando lo mejor para vos, que estés bien la salud, tu familia. Así que es lo que te puedo decir. Un abrazo grande, Gerardo querido, te quiero mucho. Te mando un abrazo grande y todo lo mejor para vos y la familia. Te saluda Sergio Orteman. Hola, Presi querido, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, Sergio, escucharte. Un abrazo grande para vos. Igual, abrazo grande. ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Un poco de historia, Marcelo, y Gerardo decía su amor al Olimpia. ¿Es así, Gerardo? ¿Tuvo mucho que ver Marcelo Recanate en tu amor al Olimpia, Gerardo Peluso? Obviamente que sí, porque él fue el que tomó la decisión final para que nosotros pudiéramos ir ahí. Y te vuelvo a reiterar, por encima de haber sido un entrenador del Olimpia, me permitió entrar en la familia del Olimpia, que la estoy disfrutando hasta el día de hoy. Estoy en deuda con Marcelo porque hace bastante tiempo que no nos vemos, pero lo que te prometo, Marcelo, es que la próxima vez que vaya a Asunción voy a buscarte de alguna manera para verte y para darte un abrazo, porque tengo un agradecimiento para toda la vida. Vos fuiste esa persona conjuntamente con el Mono Tabarelli, que tomaron la decisión y confiaron en nosotros y nos permitieron ser parte del Olimpia, ¿no? Sería muy lindo, voy a organizar un asado cuando venga la función. Bueno, estas son las palabras de Gerardo, de Marcelo y de Sergio. ¡Chao, Marcelo! Chao, Arturo, chao. Muchísimas gracias, Gerardo, y un abrazo del aire. Muchas gracias, Arturo, la verdad que me diste la alegría del mes, y bueno, estoy siempre a la orden y ojalá que nos podamos ver pronto. Frases de colección. Es un club muy especial, después que pasás por Olimpia, te quedás siendo de Olimpia para toda la vida. Frases de colección. Ya no dirijo, ni siquiera vivo en Paraguay, pero yo sigo Olimpia muerto. Frases de colección. Pretendiente, el sexto niño. Puesto número 6. El pretendiente. Guaraní. Pretendiente, Fabián. Puesto número 6. El pretendiente. Nacional. Víctor Villalba. Puesto número 6. El pretendiente. Nacional. Cafa. Puesto número 6. El pretendiente. Sportivo Luqueño. Francisco López. Puesto número 6. El pretendiente. Trinidense. Vamos, Fabián, para. Puesto número 5. Sportivo Luqueño. Puesto número 5. Puesto número 5, Víctor Villalba. Puesto número 5. Luqueño. Puesto número 5, Germán. Puesto número 5. Trinidense. Niño Jorge. Puesto número 5. Nacional.
Francisco López. Puesto número 5. Luqueño. Puesto número 4. Francisco López. Puesto número 4. Guaraní. Niño Jorge. Puesto número 4. Cerro Porteño. Vamos, Fabián, para. Puesto número 4. Guaraní. Víctor Villalba. Puesto número 4. Guaraní. Germán Cafa. Puesto número 4. Olimpia. Puesto número 3. Niño Jorge. Puesto número 3. Sportivo Luqueño. Víctor Villalba. Puesto número 3. Olimpia. Germán Cafa. Puesto número 3. Guaraní. Francisco López. Puesto número 3. Fabián Sanabria, ahora viene. Puesto número 3. Olimpia. Ahora. Puesto número 2. Francisco López. Puesto número 2. Libertad. Niño Jorge. Puesto número 2. Libertad. Puesto número 2. Cerro Porteño. Víctor Villalba. Puesto número 2. Cerro Porteño. Germán Cafa. Puesto número 2. Libertad. Niño Jorge. Puesto número 1. Olimpia. Víctor Villalba. Puesto número 1. Libertad. Germán Cafa. Puesto número 1. Cerro Porteño. Francisco López. Puesto número 1. Cerro Porteño. Y para Fabián Sanabria, el único campeón de clausura es. Número 1. Libertad. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro.